El doctor Iván Duque Márquez, que ya se encuentra aquí en la mesa de trabajo. ¿Cuántas horas duerme? Bienvenido, candidato. Pues Darío, anoche alcancé a dormir 7 y el promedio que he tenido a lo largo de esta campaña han sido entre 4 y 5. 4 y 5. ¿Y cómo descansa? ¿Cómo se relaja? No, la verdad es que a lo largo de mi vida ese ha sido más o menos el promedio de horas de sueño. O sea, yo puedo dormir 4 o 5 horas bien dormidas y estoy bastante bien. ¿No practica yoga, por ejemplo? No, no, no. ¿No tiene No, tiempo? pero yo sé para dónde va su pregunta. y sí tengo un amigo que un día me regaló hasta unos discos de yoga nidra y entonces el mejor cuento es que empecé dizque, a practicarlos, ¿no? Entonces uno se relajaba y ponía la música. Entonces me dijo un día mi hija, papá, ¿qué estabas haciendo? Y le dije, no, hija, estaba haciendo yoga nidra. Y me dijo, ¿y uno ronca cuando hace yoga nidra? Una, No, 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 una amiga no, común no, practicaba el yoga mantra. Y ella decía, el ya. mantra bajando y yo gastando. Es el mundo ideal. No, yo no he podido con eso, pero lo que sí es que a veces tomo siesticas reparadoras de 10 minutos. Por ejemplo, yo en el Congreso, que son jornadas muy largas, lo que siempre hacía era, antes de la plenaria, entre 2:30 y 3 de la tarde, tratar Motoso. sí, un motocito de 20 minutos y quedaba listo para ir hasta las 11 de la noche. Los que Bueno. Gerlain se echaba de 4 horas. Bueno, eso lo dice usted. El director de Red Mars, el doctor Juan Lozano, que también nos acompaña, como siempre, en el día de hoy, tiene una pequeña inquietud para usted. Doctor Iván, ¿Qué más, doctor Juan? gusto tenerlo aquí en nuestra alianza. En esta recta final de la campaña, el candidato Gustavo Petro ha sembrado en la mitad del debate electoral las acusaciones sobre un presunto fraude electoral que se podría cometer. ¿Cuál es su opinión sobre esas acusaciones? ¿Qué sabe su campaña sobre lo que está ocurriendo en la registraduría? ¿Han participado sus equipos en la revisión del software? ¿Cómo se aproxima usted a este debate sobre el fraude electoral? Déjeme, yo le empiezo contestando de la siguiente manera, con un poquito de anécdota. Hace unos años alguien me regaló un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y en ese libro hay un capítulo que se llama Ser impecable con las palabras. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras en estos momentos. Y yo creo que ha habido provocaciones en el fin de semana. Cuando usted escucha a un candidato decir, yo voy a llegar a la segunda vuelta, duélale a quien le duela, provocando a otro, ya sabemos que esto genera animosidades. Y por otro lado, pues obviamente vinieron todas las afirmaciones de ayer del doctor Petro. ¿Qué creo yo? Primero, no le hace bien al país sembrar un gran manto de dudas sobre la institucionalidad electoral, pero me parece también necesario que la organización electoral, de manera clara y contundente, el día de hoy, no debería demorarse más, ante la opinión pública esclareciera uno a uno todas las inquietudes que se le han planteado. No solamente por ellos, yo creo que también hay unas que también planteó aquí el doctor Ávila, que lo veo aquí en la mesa, y otras que han planteado otras organizaciones. Eso tiene que hacerse de manera rápida, porque lo que no podemos es llegar el domingo con un manto de dudas sobre el proceso electoral, porque le hace un gran daño a la institucionalidad de nuestro país. ¿Pero usted cree que en Colombia es posible, es viable, con más de 300 veedores internacionales, con la vigilancia de todos los grupos, de los distintos 5 candidatos con alguna opción, que haga que se dé un fraude? A ver, doctor Darío, claramente fraudes generalizados en el país, decir que usted lo viera en todos los puestos de votación en todo momento, pues es prácticamente imposible, primero por la celeridad con la que se surte un proceso de elección para la presidencia. No obstante, es muy importante garantizar que la digitación entre los dos formularios, entre el E14 y el E21, sean lo más riguroso posible, porque ahí es donde en muchos lugares del país se pueden presentar manipulaciones. Entonces la organización electoral tiene que contarle al país cuáles han sido todas las precauciones que están tomando para que eso no se dé. Y me parece que las observaciones que se han hecho sobre el software, pues debe ser la propia registraduría la que hoy diga, mire, esta es la forma en la que funciona, esta es la forma en la que se está calibrando, estos son los mecanismos de monitoreo, estos son los mecanismos de consolidación. ¿Para qué? Para que no haya ningún manto de duda. Yo espero que el día de hoy lo haga la organización electoral. El comunicado del registrador ayer dice que los delegados de todos los candidatos han estado en los simulacros y
decíamos, si los delegados han estado en los simulacros, las campañas seguramente ya tienen información sobre lo que han arrojado esos simulacros. ¿En su campaña hay algún temor? ¿Qué le han dicho sus delegados? Nosotros hemos estado siempre atentos a todo el proceso, debo reconocerlo además públicamente. El registrador nacional a cualquier requerimiento, a cualquier llamado, a cualquier observación nuestra, siempre ha respondido de manera rápida y oportuna. Ustedes saben que el 11 de marzo se presentó una situación complicada en lo que tenía que ver con la falta de tarjetones en algunos puestos de votación. Si usted recuerda, yo obré con mucha prudencia, es decir, rechacé lo que estaba ocurriendo, pero en ningún momento quise sentar un manto de dudas sobre todo el proceso, entre otras cosas porque fueron situaciones muy focalizadas. No obstante, sí dije ese día que respetando y valorando lo que es la organización electoral, ese tipo de correctivos se deben tomar. Y yo creo que si hay alguien que crea que se requiere una inspección adicional al procesamiento del software, pues yo espero que el día de hoy la propia organización electoral diga, mire, así está funcionando el software y no hay problema. Ábrase la inspección para que haya delegados de las campañas el día de las elecciones para poder hacerle seguimiento al procesamiento de datos. Pero insisto, lo que no puede suceder en este momento es que empecemos con provocaciones de un lado al otro que generen este tipo de dudas porque ponemos además en tela de juicio la credibilidad de una organización que en Colombia y en el contexto regional ha tenido siempre un gran margen de confianza. Candidato Iván, que usted, ¿cuál cree que sería su porcentaje de intención de voto si no tuviera el respaldo de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe? Darío, mire, ¿sabe que me siento yo muy contento? Que yo llegué a este punto de la campaña empezando de abajo hacia arriba. Nosotros empezamos hace 2 años y medio con unos talleres que se llaman Construyendo País. Fuimos recorriendo Colombia, dando a conocer nuestras propuestas. Siempre dije, yo quiero que el Centro Democrático escoja a su candidato en una consulta abierta. Esa fue para mí un derrotero. Desafortunadamente no se llegó a la consulta abierta, pero se logró un consenso para un mecanismo democrático que consultaba las bases del partido y que consultaba también a personas que tenían afinidad, pero que no necesariamente eran militantes. Se hicieron 12 encuestas en un proceso de varias semanas y gané esa nominación. Después promoví que fuéramos a una gran consulta popular, abierta en las urnas, y el 11 de marzo logramos más de 4 millones de votos. Logramos 1,5 millones de votos más de lo que sacó nuestro partido en la elección de Congreso. Y en este momento estamos trabajando con toda la determinación, con toda la humildad, siguiendo con nuestro programa para ganar el próximo 27 de mayo. Doctor Duque, Pero le termino aquí el tema, Darío. Entonces usted me pregunta a mí, para mí esto ha sido una evolución y me siento contento de pertenecer a un partido, pero al mismo tiempo de pertenecer a una gran coalición. Pero usted no queda con una deuda de hipoteca muy grande con el presidente Uribe. Vea, Darío, yo le voy a decir una cosa, yo no tengo deudas de hipotecas. Y una de las cosas que me da mi tranquilidad es que yo puedo decirle hoy que quiero ser presidente de Colombia y poder llegar sin estar hipotecado con nadie. Es más, mi partido, con el liderazgo del presidente Uribe, con sus dirigentes y todo, recibieron mi programa de gobierno en la convención del partido el año pasado. Recibieron mis propuestas y yo he recorrido el país con mis propuestas y quiero gobernar con esas propuestas y obviamente con las propuestas que hemos enriquecido con el valioso aporte de la doctora Marta Lucía Ramírez y también de otras fuerzas políticas y sociales que se han sumado a esta causa. Entonces puedo decirle que gobernaré para todos los colombianos y con todos los colombianos. Yo lo he dicho abiertamente, yo no voy a gobernar ni con espejo retrovisor, ni con espíritu vindicativo de nada. A mí lo que me interesa es que este país se sitúe en el futuro y miremos para adelante. ¿Usted no le va a hacer corte de cuentas a Santos? Hombre, Darío, es que, a ver, una cosa es lo que llama uno un empalme, lo que llama uno una revisión. Y desde luego, pues yo he estado en la oposición, yo sé las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal. Las cosas que necesitan modificarse estructuralmente, las cosas que necesitan mejorarse, las cosas que pueden inclusive tener distintos enfoques. Pero este país no puede tener un gobierno que llegue simplemente a hacer una persecución del gobierno anterior, porque eso no le sirve a Colombia. Colombia lo que necesita en este momento es que nos situemos en el futuro. Ya los colombianos vieron el gobierno de Santos con sus éxitos y sus fracasos, pero en este momento lo que necesitamos es echar para adelante como país. Y quiero motivar a Colombia a eso, a que echemos para adelante. Doctor que no Iván le pongamos Duque, a esto retrovisor. hay quienes dicen que pues, o sea, sienten temor porque usted es una persona muy joven, dicen que no tiene la experiencia en el sector público, apenas ha sido senador, que está muy pollo, dicen otros. ¿Qué les responde?
Darcy, yo he hecho una carrera de la que me siento muy contento, con distintas experiencias. Tengo una formación académica en administración pública, he sido profesor universitario muchos años, he escrito varios libros, he sido columnista de prensa, pero adicionalmente he tenido responsabilidades. Tuve responsabilidades en el Ministerio de Hacienda, fui parte del equipo económico de Colombia durante 9 años en el Banco Interamericano, trabajando con varios ministros de Hacienda con responsabilidades muy importantes. Tuve la posibilidad de trabajar en Naciones Unidas liderando y participando en temas muy delicados de política exterior. Fui asesor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, lideré una división donde hicimos transformaciones importantes promoviendo emprendimiento, innovación, industrias creativas. Dirigí el programa de gobierno de un partido. Sí, en Washington, pero muy vinculado con Colombia, muy vinculado con América Latina. Pero proyectos en distintas regiones del continente y en Colombia también. Y en el Senado lo que traté siempre es de participar en las grandes discusiones de temas nacionales, haciendo debates, pero también con orgullo le digo, desde la oposición, saqué 5 leyes de la República adelante y además fui ponente de proyectos de otros partidos y del propio gobierno cuando le servían a Colombia, demostrando que se pueden hacer consensos, demostrando que se pueden liderar bien políticas públicas. Y fui honradamente seleccionado por mis compañeros en 2 ocasiones como el mejor senador y hoy tengo la motivación de ser el presidente de una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos. Evidentemente no va a gobernar si llega usted, quiere casi que la segunda vuelta completamente garantizada. Es probable que el doctor Petro también esté en la segunda vuelta, eso no se sabe, si no el día de la quema se verá el humo. Pero es obvio que si usted es presidente, no creo yo que si Petro está en el otro lado, le vaya a colaborar, a pesar de que usted quiera gobernar con todos los colombianos. Como uno no gobierna solo, que tiene que rodear bien, ministros, altos funcionarios, directores de departamento y demás, ¿qué uribistas va a meter? ¿Y qué pastranistas va a meter? Porque ellos son los patrocinadores de su candidatura. Yo sé para dónde va la pregunta, pero se la voy a contestar con mucha claridad y contundencia. Yo quiero un gabinete que tenga varias características. Primero, un gabinete que le muestre a Colombia una transición generacional. Que llegue una nueva generación. Gabinete de 40. No le ponga esos límites. Una nueva generación que viene con buena formación, con amor por el país, con conocimiento de los temas. Yo no quiero asignar ministerios por cuotas políticas de partido. Yo lo que quiero es que el gabinete reúna formación técnica, que tenga además manejo en lo público, que tenga además gran capacidad de diálogo y que represente la diversidad regional de nuestro país. Un gabinete que le hable a toda Colombia, donde las regiones del país se sientan representadas para mostrar que está todo el país trabajando. Y si usted me pregunta, yo quisiera manifestarle a las personas que nos están escuchando y viendo, aquí necesitamos un gabinete para 4 años. Idealmente yo quisiera tener ministros y ministras de 4 años. Yo miraba hoy en el diario La República que hemos tenido 51 superintendentes en 8 años. Yo quisiera que aquí tengamos estabilidad en el manejo de las políticas públicas. Hemos tenido 5 ministros de Agricultura, 6 ministros de Transporte, 7 ministros de Justicia, 7 ministros de Minas. La estabilidad para mí es fundamental y quiero tener un gabinete que los colombianos se sientan orgullosos de ver gente formada y preparada para gobernar bien. Y en función de eso, ¿cómo manejaría la relación con el Congreso de la República? Con el Congreso a la hora de tramitar proyectos importantes para el gobierno, a la hora de enfrentar el control político, ¿cómo se busca una coalición de gobierno o un entendimiento con el Congreso? A ver, doctor Juan, claramente usted sabe que en la conformación del gabinete puede haber personas que tengan filiaciones políticas, pero ese no es mi criterio. Es decir, mi criterio no es, es que este le cae bien a los de aquí y este le cae bien a los de allá, no. Es primero la formación, el conocimiento y la representación regional. Y si hay representación política, la tendrán que manejar, pero no porque me obligue. Ahora, en el Congreso yo he visto una cosa. Primero, respeto el Congreso. Yo estuve en el Congreso, usted también estuvo allá. Yo logré en el Congreso sacar adelante mis proyectos, dialogando, concertando, mostrando que se es capaz de entender cuáles son las cosas que nos dividen, pero al mismo tiempo cuáles son las cosas que nos unen. Y sobre esa base quiero mantener la relación con el Congreso. Por ejemplo, yo quiero jugármela por una decisión. 0 mermelada en el presupuesto.
¿Qué quiere decir cero mermelada en el presupuesto? Todas las partidas presupuestales deben estar contenidas y distribuidas para el escrutinio de la ciudadanía. Pero también puedo reconocer que los congresistas y las bancadas tienen el legítimo derecho de proponer proyectos para sus regiones. Ahora, proyectos que deben tener solidez técnica, que deben haber pasado por el Banco de Inversiones y Proyectos Nacionales del DNP y que públicamente se discuta y públicamente se voten. Porque puede haber iniciativas muy buenas del Polo Democrático o del Partido Verde o de cualquier otro partido que puedan ser aprobadas en beneficio del desarrollo regional, pero con un elemento adicional. No le mete la mano un solo parlamentario a un convenio administrativo, no le mete la mano a una sola contratación, pero el hecho de votar públicamente esas iniciativas le garantiza al país que toda Colombia va a estar en el escrutinio permanente de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar. Eso se traduce en que a ningún parlamentario le van a dar un cupo para que lo negocie con sus alcaldes o con sus contratistas. Ese es el compromiso de manejo del Congreso. Congreso. Clarísimo. Pero además, esto no lo estoy diciendo acá porque Darío me está dando un buen cafecito y esté con ustedes. No, el día en que yo renuncié al Senado, que hice una intervención en el Senado, donde le agradecí a mis colegas y además les dije que espero, si soy elegido con la ayuda de Dios y el apoyo de los colombianos, presidente de la República, tener un entendimiento cercano. Pero les dije, 0 cupos indicativos. El país no puede seguir en esa práctica donde es el poder del parlamentario, la influencia, lo que le garantiza que pueda movilizar recursos y además por debajo de la mesa. 0. Y eso tiene que ser un compromiso que lo asuma desde el primer día, cuésteme lo que me cueste. Gustavo Gómez, vuestro director de La Luciérnaga, quiere hacerle también la siguiente pregunta. Doctor Duque, muy buenos días. ¿Qué dice don Gustavo? Muy Usted no bien, me ha señor. invitado, usted me tiene amenazado para hablar de los Beatles y nada. Oiga. Pero es que usted está muy dedicado al tango allá con Arismendi, entonces me friega la cosa. Mire, A la milonga. le quiero plantear una preocupación que tiene que ver con lo que acaba usted de decir de la mermelada. La representante Tatiana Cabello, que está investigada por la Corte Suprema por una acusación de pedirles dinero a sus subalternos, lo acompaña en plaza pública. La doctora Miriam Paredes también. La hija de Vicente Blel y David Nami y el senador Andrade, señalado por el torcido fiscal Moreno. Ese es el equipo de la nueva lucha contra la corrupción, porque la gente sigue viendo con usted también nombres que dejan mucho que desear. A ver, varias cosas, Gustavo. Vamos uno a uno a los puntos que usted acaba de señalar. Lo de Tatiana Cabello es una situación desafortunada y yo espero que ella dé la cara, se presente ante la justicia y esclarezca todos los cuestionamientos que hay en esa materia. Ese ha sido un tema que el partido lo ha manejado con mucha claridad. Yo espero que ella lo haga y lo haga bien. Ahora, a mí esas cosas pues no dejan claro, no dejan a uno de preocuparlo y mucho más porque a Tatiana pues la conocí en el ejercicio de la tarea parlamentaria y en el partido. Inclusive sacamos con ella adelante la ampliación de la licencia de maternidad. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ella tiene que presentarse a las autoridades y esclarecer cualquier tipo de duda que haya sobre su comportamiento y lo tiene que hacer con mucha firmeza y tiene que someterse a todos los escrutinios que sean necesarios. ¿Y de los otros nombres? Entonces, Estamos otros hablando de, nombres. por ejemplo, Luis Alfredo Ramos, para ser específico, Luis Alfredo Ramos, que en algún momento fue, digamos, jefe de debate o adjunto para las regiones, en fin, No, y ahora está un poco desaparecido A ver. desde que la Corte Suprema de Justicia ha pedido condenarlo a 9 años de prisión. Y también le voy a preguntar por la familia de Kiko Gómez, el hijo Mire, y la esposa. Darcy, le voy a hablar sobre ese tema en particular. En estos días me atacaron con eso. Yo nunca me he reunido con la familia de Kiko Gómez, pero le voy a contar una cosa. Una persona que me ha acompañado en La Guajira, en Tarima, ha sido la señora Franca Sierra de Hernández, más conocida como Mama Franca. Kiko Gómez le mandó a matar a su hija y la mató. Y gran parte de las acusaciones que hay contra Kiko Gómez son por cuenta de ella. Ella me ha acompañado a mí y además me he solidarizado con ella. Entonces, a quien me haga ese tipo de señalamientos, yo le digo, pues hombre, esto es todo lo contrario, más bien. Porque yo no tengo ningún tipo de canonjías ni ningún Pero es tipo que de... aparecen esas No, acusaciones a ver, con unas fotos también no, de las señoras. pero no conmigo. Perdóneme. Perdóneme. Que Ahí Corra y ahí todo apareció eso. ahí apareció alguien pero no era más familiar, apareció alguien que había trabajado con él con una gorra mía. Imagínense si yo pudiera saber quién se está poniendo una gorra conmigo. ¿Pero usted en este rechaza momento. esos apoyos? Yo no acepto apoyos de personas que estén en la delincuencia. No los acepto. ¿Y Ramos? Luis Alfredo Ramos, le voy a hablar con mucha claridad sobre la situación de él. Luis Alfredo Ramos estuvo privado de su libertad varios años.
sin que se le resolviera la situación jurídica. La propia Corte ordenó su libertad y él en este momento goza de la libertad sobre la base de la presunción de inocencia. A mí me duele la tragedia que ha tenido que vivir también su familia y he visto además la calidad humana de cada uno de los miembros de su familia. ¿Qué espero yo? Que la justicia obre con total transparencia, que la justicia pueda valorar bien circunstancias que son además graves, de falsos testimonios o testimonios que además son contradictorios. ¿Para qué? Para que se pueda hacer justicia. Pero yo no parto de la estigmatización de nadie y yo lo que espero es que una persona como él le responda al país y a la justicia como lo ha hecho siempre oportunamente, esclareciendo cualquier tipo de duda sobre su comportamiento. Candidato Iván Duque, usted habla de gobernar con otra generación, un relevo generacional entre sus inmediatos colaboradores, pero se ha filtrado el nombre del exprocurador Ordóñez como un candidato a la fiscalía. ¿Eso es nueva generación? Hombre, esos son especulaciones, Darío, esos son especulaciones. Mire, yo le puedo decir una cosa, mirándolo a usted aquí a los ojos, yo no tengo compromisos de ministerios con nadie, ni de ternas con nadie, y no he querido asumir ese tipo de compromisos porque si no, no valdría la pena estar haciendo este ejercicio. Es que yo no voy recogiendo de reunión en reunión aspiraciones a ver si las personas me respaldan porque les estoy haciendo un ofrecimiento. No creo en eso. Eso ha sido una línea que le ha trazado desde el primer día. ¿Qué tal uno? Entonces cada vez que tiene una reunión, entonces las reuniones son de canonjías o de trapisondas y componentes tras bambalinas. No, señor. Yo me voy a tomar la libertad de escoger el gabinete que considere le sirve mejor a Colombia. Y también en lo que tenga que ver con ternas y participación en los organismos de control, lo que quiero buscar es los mejores perfiles para ejercer esos cargos. Pero yo no estoy hipotecado con nadie para ningún nombramiento. Doctor Iván, el tema de la crisis de la justicia es un tema que preocupa sin lugar a dudas. Usted había propuesto en días pasados la idea de una corte única. Ayer resurgió una nueva teoría de un pacto nacional. ¿Ese pacto nacional por la justicia o para reformarla tiene que ver precisamente con esa iniciativa de una corte única? Hernando, usted sabe que en las cosas de la política a veces aparecen temas que se ponen en la agenda como ultra polémicos, pero que no se decantan lo suficiente. Le voy a hablar con claridad. Yo estuve en un debate en la Universidad de Columbia y me ratifiqué en mi propuesta de reforma a la justicia. ¿Qué tiene? ¿Qué elementos tiene? Hombre, lo primero es que la rama judicial necesita una política de talento y hoy no la tenemos, usted lo sabe bien. Es decir, la rama no va a las facultades de derecho a buscar a los mejores para reclutarlos, que lo debería hacer, como lo hacen en muchos países del mundo. Segundo, para llegar al cargo de magistrado hay que estar por lo menos 5 años en la rama para que no aparezcan esos garrochazos de personas que están exclusivamente en la academia o exclusivamente en los bufetes de abogados y llegan a magistrados. Tercero, fortalecer las primeras y las segundas instancias, las que son próximas al ciudadano, las que resuelven la justicia del día a día, las que tienen que darle confianza al ciudadano. Y eso de la mano con el expediente electrónico, con el precedente judicial, con el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué dije yo? Hombre, hay un tema que sé que es controversial porque así lo dije, pero que vale la pena ponerlo sobre la mesa. Y es, ¿tenemos el número de cortes ideal? 6. ¿Se pueden reducir? ¿Se puede hablar de una corte única o no se puede? Eso es un tema para discusión. ¿En Congreso? Pero déjame, yo termino con esto, Ari. Entonces yo nunca dije, es que aquí voy a llegar yo pues a imponer esto. Jamás. Porque es que además un presidente de la República no lo puede hacer. Pero a mí sí lo que me parece importante, y por eso lo dije en las entrevistas, es aquí hay que buscar el gran consenso nacional entre las fuerzas políticas y con las cortes también, para que le demos al país esa reforma a la justicia que nos dé confianza y que tenga largo aliento y que tenga mucho impacto positivo en la ciudadanía. Esa discusión de la Corte Única no me la inventé yo. Hay juristas como Juan Manuel Charri que han hablado de eso. Jaime Arrubla, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha hablado de eso. Al interior de la Comisión Bonivento se discutió y adicionalmente la Corporación de Excelencia en la Justicia muchas veces ha abierto ese debate sobre la base de fortalecer primeras y segundas instancias y tener un ordenamiento jurisprudencial. Entonces, me parece a mí que sacándole todo el tema de la coyuntura, que Duque lo dijo para generar polémica, aquí lo que necesitamos es el gran consenso sobre la reforma a la justicia y lo quiero promover como presidente de la República. Y si esa reforma prosperara de una corte única, ¿qué pasaría con los actuales magistrados? ¿Serían revocados Primero, o habría continuidad? Primero, yo no estoy de acuerdo con revocatorias de magistrados.
Segundo, estos no son procesos que surtan de un día para otro. Eso no es, se creó y al otro día empezó la nueva institucionalidad. Este tipo de cambios necesitarían una transición institucional. ¿Con qué bases? Mantener obviamente y preservar la tutela como herramienta, preservar la jurisdicción constitucional que es tan importante y claro está, necesitamos además los mecanismos de unificación jurisprudencial y evitar los choques de trenes. Pero eso es un tema para discutir. Ahora, tenemos 6 cortes, 6 altas cortes ahora también con la Y justicia no dan transicional. abasto, porque lo que hay es Mucho- un represamiento Claro. en cada una de esas cortes. Mire las casaciones, o sea, Las el tutelas. tema, las tutelas, las casaciones, en el Consejo de Estado también. Acuérdense que parte de todas las dudas electorales es que resuelven las dudas electorales cuando el otro ya está terminando su periodo. Por lo menos ya hay un A Mira consenso. le devolvieron sus... Por lo menos ya hay un consenso, relativo consenso nacional, en acabar una, que es el Consejo Superior de la Justicia. Pero de eso se ha venido hablando hace Pero son años. duros de Todos la han matar. querido acabar. Pero mire, No se dejan. pero mire lo curioso. Cuando yo propongo eso, es que Duque quiere acabar con toda la institucionalidad. Yo quisiera saber, si lo hubiera propuesto otro candidato, y no, pues qué gran estadista, mire, está pensando. Entonces, porque la propongo yo. Varios genero el una cosa- presidente lo propusieron, pero no fue capaz de hacerlo. Claro, entonces yo entiendo que son cosas propias de la coyuntura política, pero lo cierto es que el país sí necesita revisar si 6 cortes son convenientes. Doctor Duque, y en ese mapa de las 6 cortes, ¿cuál es su postura sobre la JEP? Doctor Juan, muy objetivamente, a mí el concepto de justicia transicional no me choca. Es decir, que haya una justicia para facilitar una transición de grupos armados ilegales hacia la legalidad. Lo que yo veo preocupante es, primero, una temporalidad sin definición. Porque por más que digan que son 5, 10, 15 años, lo cierto es que hay mucha ambivalencia en materia de su temporalidad. Segundo, me preocupa que la hayan dejado casi que con un rango superior al del resto de cortes. Y usted me preguntará por qué dice eso. Si hay algún tipo de conflicto de competencias entre la JEP y otras cortes, los conflictos de competencias se dirimen de la siguiente manera. 3 de la JEP, 3 de la otra corte, y si hay empate, dirime el presidente de la JEP. Es decir, eso ya desde el punto de vista institucional la pone por encima de las otras. Y me preocupa a mí que inclusive se limitó durante una buena parte de la reglamentación la presencia del Ministerio Público como garante del debido proceso. Inclusive, si no es porque la Corte Constitucional se pronuncia, prácticamente quedaba inmune a cualquier tipo de duda o cualquier tipo de desafío que le hiciera la acción de tutela. Y me parece a mí que lo más importante que hay que preservar en un esquema transicional es que haya verdad, pero que la verdad implica aceptar responsabilidades, porque mire lo que ocurrió en la reglamentación. Metieron ahí un articulito donde dice, decir toda la verdad no significa aceptar responsabilidades, y decir toda la verdad significa que no hay cárcel. Entonces eso puede tener elementos de impunidad. La reparación material y económica tiene que ser muy bien manejada. Y voy a tocar el último tema, la proporcionalidad. Yo estoy de acuerdo con que toda la base guerrillera que se ha desarmado, desmovilizado y reinsertada tiene que hacer un proceso exitoso y los tenemos que apoyar y garantizar su seguridad. Pero los máximos responsables sí deben tener una proporcionalidad, y creo que hay un daño que se hizo, y es haber mantenido la concomitancia entre ser congresista y recibir sanciones por delitos de lesa humanidad. Y, Porque doctor eso puede Iván, generar impunidad. sobre ese particular, la FARC, como usted bien sabe, producto del acuerdo de paz, va a tener 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Y estos señores se van a posicionar el próximo 20 de julio. Si usted es presidente el 7 de agosto, ¿qué va a pasar con ellos? A ver, le voy a empezar diciendo lo que yo manifesté siempre en la campaña del plebiscito. A mí no me gustan curules a dedo, no me gustan. Pero es que esto no es un tema de si me gusta o no me gusta. Las curules se pueden asignar porque además hay artículos que son transitorios de la Constitución que lo permiten para facilitar procesos de paz. Eso es una cosa. Lo que siempre he estado en desacuerdo es que esas curules las ocupen personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Y permítame hacerle aquí una observación al doctor Juan Lozano. Siendo senador el doctor Juan Lozano del partido de gobierno de Juan Manuel Santos en el 2012, en la discusión de un acto legislativo, presentó una proposición donde quedó claro que criminales de lesa humanidad no podían ser miembros del Congreso. ¿Quién la votó? Los miembros del partido de gobierno.
Y ahora el propio gobierno se patració y permitió que personas que han cometido esos delitos lleguen allá, con un elemento muy grave. En la campaña del plebiscito, donde ustedes también me invitaron aquí a estos estudios, recuerdo perfectamente a Darío preguntándome lo siguiente, que qué iba a pasar con ellos. Y les dije, el gobierno ha dicho que ningún cabecilla responsable de crímenes de lesa humanidad llegará al Congreso sin haberse presentado a la JEP, sin haber dicho la verdad, sin haber cumplido las penas y sin haber reparado. Mentiras, ahí llegaron. Entonces, si usted me pregunta a mí, no tengo problema con que haya esas curules, pero las curules no deben estar en cabeza de criminales de lesa humanidad. Pero si se van a juramentar de todas maneras. Claro, pero entonces viene el tema, el gran reto de la JEP y la justicia transicional es el siguiente, Darío. Si la JEP corrobora, si la JEP confirma esos delitos de lesa humanidad, el gran reto de credibilidad que tiene la JEP es hacer incompatible el ser congresista y responder por esos delitos. ¿Qué quiere decir? El que sea culpable se va y tendrán que reemplazarlo por alguien que no sea culpable de esos delitos, porque si lo dejan, definitivamente además incurren en una observancia que hizo la propia fiscal de la Corte Penal Internacional en lo que tiene que ver con proporcionalidad y la ausencia de impunidad. Yo creo que ese es el gran reto que también tiene la justicia transicional. ¿Usted la piensa modificar entonces? Pues hombre, yo creo que la justicia transicional sí tiene que garantizar tres cosas, Darío. La paz se construye con verdad, y verdad significa aceptar responsabilidades. La paz significa reparación, no solamente simbólica y moral, sino material y económica. Y obvio, se necesita proporcionalidad en las sanciones. Yo siempre he dicho, no soy enemigo de la transicionalidad. Inclusive la transicionalidad puede implicar reducción sustancial de penas, pero no la ausencia de penas proporcionales y efectivas porque se configura impunidad. Déjeme ponerle un ejemplo, además muy posible y puntual. El señor Jesús Santrich. La JEP, digamos, ya detuvo esa extradición, va a conceptuar si él, digamos, incurrió en delitos antes o después de firmar los tratados de paz, antes de los acuerdos. Suponiendo que ellos conceptúen que no, que el señor Santrich no tuvo nada que ver, que las acusaciones de los Estados Unidos después de revisar las pruebas no tienen nada que ver en el momento en que él había firmado los acuerdos. Finalmente es el presidente el que firma o no firma la extradición. Si usted es presidente, la firma o no la firma, desconoce o acoge el concepto de la JEP. Con unas precisiones del preámbulo de la pregunta, Darcy. ¿Por qué? Primero, porque alias Jesús Santrich fue capturado en una operación de cooperación de la Fiscalía General de la Nación por solicitud de una autoridad judicial de los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Primero por un juez, que es un juez del distrito, de uno de los distritos de Nueva York, la DEA, y después la Fiscalía. En alocución al lado del presidente de la República, el fiscal dice que las pruebas son contundentes y conducentes. Si no, no se hubiera podido practicar una captura. Es que la captura no es vaya mi captura porque me parece. Para adelantar una captura se necesita material probatorio. Y ese material probatorio con certeza lo debe tener el fiscal porque si no estaría Pero prevaricando. usted lo puede pedir antes y enterarse. Claro, pero ojo con esto, Darío. Es que mi preocupación, ¿dónde está? Hablemos las cosas en plata blanca y a calzón quitado. Las FARC siempre dijeron, o se le dijo al país que iban a participar en el desmonte del narcotráfico. Ha pasado más de año y medio desde que firmaron esos acuerdos. Y las FARC como organización, no al menudeo cabecilla por cabecilla, tenían que haberle dicho al país, vea, así funcionaba nuestra red de narcotráfico, estos eran los laboratorios, estos eran los socios, así lavábamos la plata, estas eran las rutas, así nos entraban los precursores químicos y demás. Y esta es la hora, año y medio después, que el país no lo conoce. Si las FARC lo hubieran hecho, con seguridad no estarían muchos de ellos haciendo las fechorías que están haciendo. Se necesita que de manera categórica y urgente las FARC como organización le entreguen esa información al país, por el bien del país. Y voy al caso puntual de Santrich. Es que Santrich fue capturado en una operación de exportación de 10 toneladas de cocaína. 10 toneladas de cocaína me da mucha pena. Eso no los maneja un señor desde una casa en Modelia. Eso tiene una operación logística compleja detrás. Y ya hay uno de los capturados cooperando con la justicia norteamericana, inculpando a otros miembros de esa organización. Entonces yo lo que digo es, primero, la JEP no puede obstruir porque no tiene reglamento y no tiene en este momento ningún rango de autoridad judicial capaz de impedir que se proceda con esa extradición. Lo que tiene que valorar son el material probatorio que le entregue la Fiscalía y de manera administrativa decir si sí o si no. Y si dice que no, tiene que justificarlo. Pero lo lógico es que diga que sí y se proceda con esa extradición porque ese señor tiene que estar en este momento respondiendo.
yo creo que se genera un gran golpe institucional, Darío, porque ¿qué está Pero por la encima? decisión es del presidente. Sí, pero el presidente tiene La que hacerlo, extradición, el presidente la puede firmar, pero necesita que se surta un proceso administrativo previo, eso lo sabe muy bien Hernando, y el proceso previo tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia. En este momento lo grave es que hay un choque de trenes, que no se ha hecho tan explícito, pero es entre la Corte Suprema y la Justicia Especial para la Paz. Mi pregunta es, si es un delito común, que además el fiscal dice que se cometió después, pero además le pongo un elemento adicional. El señor Santrich se supone que firmó un acuerdo hace año y medio. Entonces puede haber delitos continuados. Entonces, si hay un delito que había empezado antes, lo puede continuar después de firmado. No, señor. Es un delito nuevo y como tal es un delito común. Y como delito común tiene que pasar por la orden de la Corte Suprema de Justicia y el presidente tiene que proceder con su extradición, advirtiendo que debe exigirle al señor Santrich y a la justicia norteamericana que una vez cumplida la condena por narcotráfico, se presente ante la justicia colombiana por los delitos que tenga pendiente con nosotros. Eso en relación con el narcotráfico, doctor Duque, en relación con los crímenes de lesa humanidad. Usted acaba de relatar un episodio que fue exacto como usted lo relató en el Congreso. Se había tomado esa decisión, con gran dificultad se logró que se hiciera, luego lo echaron para atrás. En la práctica, eso deja un camino para que crímenes de lesa humanidad queden impunes. Usted fue a la Corte Penal Internacional a denunciar por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro. ¿Usted iría a la Corte Penal Internacional a denunciar por crímenes de lesa humanidad a los antiguos cabecillas de las FARC si esos crímenes, en su opinión, quedan impunes en Colombia? Hay una diferencia importante entre los dos casos que me parece importante para la audiencia. En el caso de Nicolás Maduro, la Corte Penal Internacional tiene que conocer lo que está ocurriendo de manera directa porque ahí no es supletoria. Es decir, no es supletoria porque no hay justicia en Venezuela. La justicia la maneja el propio dictador. Entonces ahí no hay forma de que haya una justicia dentro de la circunscripción del país para que pueda proceder. Y en el caso de Colombia, lo que nosotros hemos visto no es que haya personas que van a ser investigadas. No, ya han sido condenadas muchos de ellos por esos crímenes. Y mi preocupación, ¿cuál es? Colombia entró al Estatuto de Roma hace más de 15 años, justamente porque estuvo de acuerdo con más de 120 países o 114 países en que no quedaran en la impunidad ciertos delitos, delitos graves en el rango internacional, en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Muchos de los que ya están hoy sometiéndose a la JEP han cometido esos delitos previamente y tienen sanciones. Entonces lo que hay que buscar es la proporcionalidad. Afortunadamente la Corte Penal Internacional hace más de 10 años cuando vino a observar el proceso de justicia y paz en Colombia vino Luis Moreno Campo, dijo bueno, no estoy de acuerdo con la duración de la sanción, pero sí hay un elemento de proporcionalidad y es que haya una efectiva privación de la libertad por el tipo de delitos. Sí, si hoy, doctor, déjame terminar una cosa, Gustavo, si hoy pasan por la Justicia Especial para la Paz personas que hayan cometido esos delitos y no pagan un solo día de cárcel, yo estoy seguro, eso no depende del presidente, la propia Corte Penal Internacional se encargará de abrir esos expedientes, más por la propia supervivencia de la Corte, porque la mayoría de los casos que la Corte ha evaluado son en África y en América Latina, aquí está el ojo avisor. Y yo estoy seguro que independientemente de lo que haga el presidente, la propia Corte se encargará de eso. Óigame, doctor Duque, ¿usted cree que los líderes hoy del partido de las FARC siguen vinculados con narcotráfico actualmente? Gustavo, a mí no me gusta hacer señalamientos temerarios. A mí me gusta ser prudente. Pero claro que hay en este momento una situación que me parece que va a hacer esto muy complicado. Y es que uno de los capturados en la operación donde se encontró a alias Jesús Santrich participando en la exportación de 10 toneladas de cocaína, está cooperando con las autoridades judiciales de los Estados Unidos y muy seguramente o muy posiblemente, para ser más precisos, habrá inculpaciones a otros miembros de esa organización y me parece que eso generará todavía más controversia. Pero seamos claros, 10 toneladas de cocaína no las exporta un solo señor desde una casa en Modelia. Eso tiene una organización detrás y esa organización se tiene que develar. Por eso mi sugerencia en que la FARC ya no le siga tomando más del pelo a la sociedad colombiana, sino que como organización, de una vez por todas, le diga al país, mire, así operaba nuestra red del narcotráfico,
Así eran nuestros laboratorios, así recibíamos la plata, así la lavábamos. Esta era la cadena de suministro y la ponemos a disposición de todas las autoridades para que esta información permita desmantelar esas estructuras del narcotráfico. Doctor Duque, el doctor José Manuel Restrepo, que usted conoce muy bien, rector del Rosario y gran colaborador de este Gran programa de colombiano. Caracol, está en Madrid, está dictando una conferencia sobre la felicidad. Ah, bien. ¿Lo tiene ahí en la línea? ¿O qué? No, hombre, lamentablemente él estuvo pendiente de este encuentro de muy temprano, pero por la diferencia horaria, pues coincide con su intervención. No me diga que está almorzando en este momento allá, Sí, Unas tapas. delicioso, con allá vinito. en Cañabaja. ¿O qué? Cababaja. Cava Baja. Cababaja. Pero me dice que le traslade una inquietud. Es que él estuvo en una de las zonas veredales, con la llamada guerrillerada. Y él dice, hombre, hay mucho temor, pero mucho temor en las zonas veredales, por lo que él ha venido conversando con otros dirigentes de las FARC. Y han dicho, qué bueno que el doctor Duque un día se apareciera por una de estas zonas veredales si llegara a ser presidente. ¿Usted estaría dispuesto Lo a hago. hablar con ellos? Y... Lo hago y lo hago con gusto. Entre otras cosas, por lo que siempre he dicho, Darío, a la base guerrillera, a esas personas que han hecho el proceso de desmovilización, desarme, reinserción, el deber que tenemos como país es ayudarles a que hagan una buena transición. Una buena reinserción. Claro, una buena reinserción, con oportunidades. Pero yo, por ejemplo, quiero que el país sepa, primero, cómo están funcionando hoy esas zonas, cómo está funcionando la fuerza pública acompañándolas. ¿Realmente se está haciendo efectivo el proceso de reinserción? Tengo muchas dudas en muchos lugares del país, en otras menos. Pero ese proceso hay que sacarlo bien. Y por eso además he rechazado cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de asesinato a líderes sociales. El año pasado participé en la campaña Ya Basta, porque yo creo que esto no podemos dejar que siga creciendo en el país. Y tenemos que garantizar que en todas las zonas donde se ha hecho esa transición, de verdad llegue la inversión pública y llegue exitosamente. Oiga, doctor Duque, hablando de ataques, finalmente, ¿quién lo quería matar a usted? Cuéntenos. No sé, Gustavo, usted sabe, usted me preguntó a mí una vez ahí en el chat y yo le contesté que yo no hago política con miedos, tomamos las precauciones, a mí me alertaron las autoridades, pero bajo ninguna circunstancia me voy a dejar ni arredrar ni amainar. Yo sigo haciendo la política como me gusta, recorriendo el país, hablando con la ciudadanía, y vivo muy encomendado, eso sí, a Dios y a la Virgen para que me protejan todos los días. Doctor Duque, ¿usted cree que en Colombia se puede hablar de buenos muertos? No, no se puede hablar ni de buenos muertos ni de buenos asesinos. Así como no hay muerto bueno, no puede haber asesino bueno. Entonces, si primero yo rechazo que ese tipo de términos se hagan, no me gustan, pero también estoy de acuerdo en que si no hay buenos muertos, pues no puede haber buenos asesinos. Entonces, eso también implica que la construcción de una paz con justicia signifique que no hay causa ideológica que permita tratar un crimen de manera distinta. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre un asesinato cometido por Timochenko o uno cometido por Mancuso? Ninguna. Ninguna. La ideología del uno no puede aminorar la sanción. Para nada. Y yo lo que creo es que de una vez por todas, pensando en el futuro del país, le digamos eso a la sociedad colombiana. El que la hace la paga y no vamos a atenuar sanciones de acuerdo a la ideología de los victimarios. Doctor Duque, Sabemos y dentro de eso... Bueno, siga. ¿sí? No, dentro de eso, como usted está hablando del tema de penas, ¿usted es partidario de imponer la cadena perpetua para ciertos delitos? Sí, y lo he dicho, particularmente con el tema de violaciones y asesinatos de niños. Pero no es un tema de ahora, lo he pensado siempre. Yo recuerdo, Gilma Jiménez tuvo esa causa mucho tiempo en el Congreso. Y yo creo que es una causa que tiene sentido. Adicionalmente, el año pasado, su hija, Joana Jiménez, en la Plaza Bolívar hizo un evento muy bonito, donde invitó a muchos dirigentes políticos y muchos fuimos allá y firmamos el compromiso de impulsar y ayudar a impulsar el referendo de prisión perpetua. Yo creo que ese tipo de delitos lo ameritan, pero no es solamente tenerlo, es que en realidad los investiguemos, los sancionemos y le mostremos al país que puede haber condenas ejemplarizantes. Yo creo que ese es un camino que debemos transitar. Doctor Duque, mire, pues obviamente usted ha hecho unas defensas públicas por el senador Uribe y eso nos queda claro que usted lo apoya y lo defiende. ¿Esa defensa hacia él se extiende también hacia el hermano del expresidente Uribe, hasta Santiago Uribe? A ver, Darcy, separemos las cosas. Primero, yo siempre he sido muy claro en mi aprecio
y mi admiración hacia el expresidente Uribe. Pero más allá del aprecio y la admiración, aquí hay un tema y es, yo nunca me he dejado meter en planteamientos hipotéticos que partan de un acto delictual de él porque no lo concibo en su personalidad. Habrá gente que le gusta que uno conteste eso. Yo en eso no me dejo enfrascar porque me parece que tengo que ser claro en mis propias apreciaciones. Con respecto a Santiago Uribe, él se ha presentado no ahora, es que lleva 20 años. Cuando lo han inculpado por los mismos hechos, se ha presentado. Y estamos en un Estado de Derecho y yo espero que él siga continuando asumiendo su defensa como la ha hecho hasta ahora y que siga presentando toda la evidencia y que se siga sometiendo a todo escrutinio posible para que pueda hacer el ejercicio de su ¿Mete las defensa. manos al fuego por él como lo hace por el A expresidente ver, Uribe? yo lo conozco menos, yo lo he tratado en muy pocas ocasiones, pero yo le soy muy claro, Darcy. Yo, por el expresidente Uribe, no solamente meto las manos, sino que concibo en él una persona que le ha servido bien al país y lo ha hecho bien. Con respecto al caso del doctor Santiago Uribe, a quien he tratado en menos ocasiones, yo lo que le puedo decir, de lo que he podido analizar y ver de su procedimiento, es que nunca le ha faltado a la justicia para presentarse y esclarecer cualquier imputación que haya en su contra. ¿Cómo sorteó, doctor Iván, un chaparrón interno que se le presentó cuando recibió la adhesión de Vivian Morales y un sector del uribismo dijo eso es una traición a personas como Bernardo Arias. Moreno, Andrés Felipe Arias? ¿Cómo Andrés tramitó esa Felipe mandó una dificultad? carta Y también. Andrés Felipe mandó una Doctor comunicación. Juan, sabe que hay momentos que han sido difíciles y hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones autónomas, propias, dispuesto a asumir las consecuencias. ¿Qué vi yo? Yo entiendo la preocupación, entiendo el drama, entiendo el sufrimiento de muchas personas y entiendo que hay diferencias y hay diferencias hondas en el pasado y seguramente esas diferencias del pasado no se van a ir. Pero ¿no cree usted que ya también llega el momento donde nosotros en Colombia tengamos que estar dispuestos a superar muchas veces esas diferencias del pasado y preocuparnos por construir hacia adelante, por construir hacia el futuro? Ese también es un ejemplo que yo quiero sentarle al país. Es en medio de las diferencias, seguramente se van a mantener con respecto a esas situaciones del pasado. Hoy tenemos que ser capaces de mirar hacia el futuro e invitar al país a construir hacia el futuro, con berraquera, con energía, con compromiso, porque hoy tenemos que sacar adelante un país que necesita que superemos diferencias y que nos concentremos en las cosas que nos unen. Y yo valoro ese trabajo que se hizo en la aproximación a Vivian. Vivian ha venido colaborando muchísimo en la campaña. Además es una mujer que tiene solvencia en muchos temas, una gran parlamentaria, ha estado en el Partido Liberal y a mí me enorgullece que a esta campaña hayan llegado personas de origen liberal, origen conservador, personas del MIRA, de Colombia Justa y Libre, sindicatos. Sintrainagro apoyó nuestra candidatura, la Asociación de Víctimas de las FARC, sectores de la academia. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es transmitirle al país que aquí lo que se trata es construir entre todos, por todos y para todos. Doctor Iván Duque, usted garantiza al pueblo colombiano, a quienes van a votar por usted, que en su gobierno no se presentará otro articulito para modificar la Constitución y permitir la reelección de nuevo. Lo he dicho y lo digo categóricamente, no, no y no. Sea quien sea. Yo voy a gobernar 4 años con la ayuda de Dios y el apoyo de los colombianos y lo quiero hacer bien. Afortunadamente, estoy con una edad que me permite trabajar más horas para entregarle todas esas horas al pueblo colombiano. Pero soy claro, no, no y no. Ya el país tuvo la experiencia, esa experiencia dejó cosas buenas y dejó cosas malas. Pero este país no lo podemos seguir manejando como una cegueta que va para adelante y para atrás. Aunque Uribe se lo pidiera. Aunque me lo pida el que sea. No, no y no. Doctor Iván, y dentro de ese lineamiento, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar ciertas cosas, justicia y otros escenarios, política, etcétera, ¿estaría descartada o sería un principio? Hernando, yo he pensado mucho en eso y he pensado mucho en eso con tranquilidad. Uno no puede descartar ninguna herramienta que esté contenida en la Constitución para hacer reformas. No la puede descartar. Pero le voy a decir cuáles son mis preocupaciones frente a la constituyente. Muchas personas hablan de constituyente, pero hablemos de la practicidad y los tiempos. Para que una constituyente se pueda adelantar hoy, necesita presentarse un proyecto de ley al Congreso, que una vez surtido, tiene que convocar una consulta popular donde el país dice si sí o si no constituyente. Si dice que sí,
se tiene que proceder a la convocatoria de la Asamblea con un proceso electoral, seleccionando los constituyentes, abriendo el periodo de sesiones, deliberando, promulgando y después hay una revisión de la Corte. Eso puede tomar, no sé, 14, 15, 16 meses, dependiendo de todos los trámites. Me parece que tiene elementos de temporalidad que pueden ser traumáticos, pero está en la Constitución y debe ser siempre una opción. Si usted me pregunta a mí, prefiero mucho más el camino de los actos legislativos en el Congreso, haciendo una gran concertación entre las fuerzas políticas y permitiéndole al Congreso de la República responderle también con confianza al pueblo colombiano y mostrar que desde el Congreso somos capaces, en una muy buena concertación, de sacar adelante una agenda de reformas para el país. Y si por la ausencia de mermelada no logra usted tener esas mayorías, si por la ausencia de mermelada se le rebelan, si por la ausencia de mermelada, como puede pasar en un Congreso que a veces ha sido extorsionista, ¿usted qué hace? Doctor Juan, ¿sabe qué pienso yo? Muchas veces el problema de la mermelada empieza por la discrecionalidad que le dan a unos y no le dan a otros. La mermelada es terrible, pero si la base, y es lo que yo estoy proponiendo en el país, es se acaban esa mermelada con cupos indicativos, se acaba esa mermelada de la canonjía individual del congresista con puestos y con contratos, y tenemos un mecanismo transparente de concertación, donde se pueden presentar proyectos que sean evaluados y que estén abiertos al escrutinio de la ciudadanía. Eso permite situar la conversación todos en la cama o todos en el piso, y todos en este caso en la transparencia de un proceso de aprobación técnico, donde además se sepa para dónde van los recursos y se monitoree la ejecución. Me parece a mí que le genera mucha confianza al Congreso colombiano. Yo sé que esos temas son difíciles, porque aquí hay unas costumbres políticas que indignan en público, pero en privado muchos les gusta manejarlas. Yo no. Yo quiero jugármela por una nueva generación que quiere cambiar la forma de hacer política. Me quiero entender bien con el Congreso, quiero dialogar bien con el Congreso, pero lo que no creo que Colombia esté dispuesta a aceptar más, y mucho menos yo, que quiero representar ese cambio, es que en la relación con el Congreso se maneje con componendas, trapisondas, acuerdos de salón y repartijas. El país quiere ver ya una generación dispuesta a sacudirse de esas prácticas, y creo que con total transparencia, permitiendo una buena deliberación y permitiendo un buen diálogo con el presidente y el gobierno, se puede lograr ese objetivo. Hagamos una abstracción de usted por ahora. ¿Cómo se imagina ese país en manos de Petro? Mire, doctor Darío, yo he sido muy respetuoso de los contendores. Pero usted tiene buena imaginación. Sí, pero yo he sido respetuoso de los contendores. No obstante eso, quiero ser objetivo. A mí me preocupan mucho las prácticas adanistas en la política. ¿Qué es el adanismo? Que conmigo empieza la creación. Y entonces, porque eso fue traumático, eso llevó a Venezuela a su crisis. Lo otro, le tengo además mucha animadversión a los gobernantes que salen con el dedo expropiador. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, por su parecer y su querer, porque eso destruye confianza en un país, destruye empleo, destruye inversión y lleva al caos en la actividad económica. Me parece además que la improvisación en la gestión, como lo pudimos ver en Bogotá, cambiando secretarios a diestra y siniestra cada 8 días según el comportamiento del Twitter del alcalde, le hace daño al país. Y me parece también que lo que el país no puede tener es una serie de elementos del populismo y del socialismo del siglo XXI que los resumen en una frase. A ellos les gusta tomar leche y comer carne de la misma vaca. Entonces quieren, por un lado, todo gratis, pero destruyen todas las fuentes económicas para poderle darle viabilidad financiera al Estado. Entonces eso es un desastre, y obviamente estamos en la confrontación de ideas, no en la confrontación personal, y en la confrontación de ideas lo he hecho, lo haré y lo seguiré haciendo cuantas veces sea necesario, con argumentos, motivando para el país, con una lógica, una sensatez y una gran capacidad de generación de empleo, llegar a la política social que Colombia se merece, porque el objetivo que yo me quiero trazar como presidente es un gobierno de justicia social, que reduzca mucho, que elimine la pobreza extrema, que reduzca la pobreza, que expanda la clase media y que le dé a los colombianos estabilidad laboral. Candidato Iván Duque, ¿y con Germán Vargas? Yo he dicho que ni continuismo ni socialismo del siglo XXI, porque a mí me preocupan muchas cosas del actual gobierno.
que además he sido crítico, no ahora que estamos en campaña, he sido crítico de tiempo atrás. El sistema tributario terminó asfixiando a los empresarios en este país, pero como dicen algunos, a los grandes no, a los micro, a los pequeños y a los medianos, que son los que emplean a más del 95% de los colombianos. Unas rentas presuntivas que las aumentan cuando en el mundo las están desapareciendo, que no permitan el descontar el 100% del IVA de los bienes de capital, que adicionalmente tengamos tasas efectivas de tributación que superan el 50%, que tengan empresas que pagar anticipos de rentas no causadas, afectándoles el flujo de caja. Y además veo una agenda en la política social que se ha perdido con la cantidad de dinero que le han asignado, y es muy mediocre la forma en la que se ha venido reduciendo la desigualdad frente al presupuesto, y con errores tan garrafales como haberse gastado una bonanza petrolera en un país que no tiene autosuficiencia permanente, haciendo que toda la expansión del gasto dependa de una bonanza transitoria, que cuando se cayó quisieron cambiar el petróleo por más impuestos. Por esas razones no estoy con el continuismo, y no estoy con el continuismo en el manejo también de la política, y no estoy en el continuismo en las erráticas decisiones que se han tomado en materia institucional. ¿Y con Sergio Fajardo? Yo al doctor Sergio Fajardo le he tenido siempre aprecio personal, y además lo he respetado mucho, pero también tengo muchas dudas en posturas de él, y estamos en un proceso de discrepancias donde se ven los contrastes. Él, por ejemplo, dijo que estaba dispuesto en su momento a aumentar la edad de pensión. Yo no. Yo no creo que este país pueda en este momento hacer una reforma pensional aumentando la edad. Lo que necesitamos es una mayor base de cotizantes, generar más empleo formal, y que corrijamos las distorsiones que hay donde los subsidios se concentran en los ricos y no en quienes más los necesitan. Él y yo tenemos una discrepancia en un tema de fondo. Él, por ejemplo, está de acuerdo con la legalización de la droga y yo no. Ahora, yo no soy una persona que crea que los adictos deban ir a la cárcel, para nada. El adicto hay que darle rehabilitación. Cuando yo he dicho prohibir la dosis personal, no es que al que la esté portando lo metan a un calabozo, no, se le decomisa, sanción administrativa, como la ha tenido Portugal, pero el jíbaro, el que está vendiendo la droga, el que se está valiendo muchas veces de la dosis de aprovisionamiento, la dosis personal, a ese sí hay que perseguirlo en una colaboración con la ciudadanía y llevarlo a la cárcel. Y tenemos discrepancias también en el modelo económico. Él, por ejemplo, no está dispuesto a bajar impuestos. Yo sí creo que se pueden bajar impuestos con una buena política fiscal para que haya más inversión y más generación de empleo. Sí. Entonces son diferencias puntuales, concretas, y creo yo que por eso nosotros queremos ser la verdadera alternativa. Pero doctor Duque, cuando usted dice no continuismo, entonces en una eventual segunda vuelta, eso quiere decir que si Vargas Lleras no pasa la segunda vuelta, ¿usted no lo recibe allá en su candidatura? Porque como yo sabía que usted me iba a hacer esa pregunta. Yo sabía que usted me iba a hacer esa pregunta. O a Fajardo también. Yo sabía que usted me está mirando aquí por el ojillo. Yo ya la veía, le veía, cuando levantaba el dedo. No, a ver, yo nunca he dejado de invitar a las bases de ningún partido a que nos apoyen. Todas las bases, y tenemos bases de... Pero ahí sí recibiría el continuismo. Darcy, es que el continuismo primero no va a seguir conmigo, porque yo lo que estoy haciendo es proponerle a los colombianos un programa totalmente distinto a los errores que han llevado al fracaso en este gobierno. Entonces, si alguien quiere enmendar la plana y está dispuesto a apoyar el programa de gobierno nuestro, pues lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer no por dádivas, no por acuerdos, no porque es que el ministerio por aquí, el ministerio por allá, no señor, como lo hemos hecho hasta ahora. Hay un programa y unos derroteros. Si alguien considera que esta es la opción por el bien de Colombia, lo tendrá que hacer y lo hará públicamente y lo respetaremos y lo valoraremos. Pero no es en función solamente de los liderazgos. Por eso es tan importante invitar todos los días a los colombianos. Usted ve el eslogan de nuestra campaña, el futuro es de todos. Yo quiero hablarle a todos los colombianos, a que sientan que la verdadera y la más importante coalición es con ellos y para ellos. Pero entonces, si Germán Vargas Lleras no pasa la segunda vuelta, ¿usted sí lo recibe? Vea, no me pongan esa hipótesis, que yo estoy trabajando con mucha determinación para ver si logramos la victoria el domingo. Pero, por ejemplo, Humberto de la Calle dijo que él no se iba con usted, eso sí lo dejó claro aquí. ¿Pero qué ha dicho Simón Gaviria y César Gaviria? Usted sabe que no he hablado con ninguno de los dos, pero le tengo mucho aprecio a Simón. Lo sabemos. Con Simón hemos tenido muchas discrepancias, duras. Es que uno podría meter en el gabinete, es joven. Uno puede tener con él discrepancias duras. Yo fui muy crítico del último plan de desarrollo, pero siempre con respeto. Y mire, a pesar de esas diferencias tan duras, cuando él me buscó un día, me dijo, hombre, usted podría ser uno de los ponentes del Sistema Nacional de Subsidios para mejorar la focalización. Le dije, encantado, porque eso le sirve al país. Lo he hecho además con Luis Fernando Mejía, el actual director de planeación. Cuando me han invitado a participar con mi conocimiento técnico y mi experiencia a que podamos deliberar sobre los temas del país, lo he hecho. Y por el expresidente Gaviria, yo siempre le he tenido respeto.
Hemos tenido diferencias políticas grandes. En el plebiscito nos encontramos en varias ocasiones, pero siempre con respeto. Y además le digo, el presidente Gaviria en su momento también significó una transición generacional. En los años 90. Uno podrá tener acuerdos y desacuerdos con él, pero yo creo que es una persona que gobernó a Colombia también con buenas intenciones, tratando de corregir muchos temas que el país tenía como graves crisis, y siempre tendré respeto por él. A ver, doctor Duque, usted criticó el adanismo, que son aquellos mesías que se sienten bajados del cielo con una visión de refundar la patria. De pronto usted no cae a veces en ese mesianismo de su mentor, el expresidente Uribe, de pensar que fuera de usted no hay salvación para Colombia. A ver, doctor Darío, yo creo que ahí, con el debido cariño, ahí hay una visión editorial en la pregunta en la que tenemos discrepancias, porque primero mire lo que ha sido el proceso de esta candidatura. Esta es una candidatura que surgió de un debate adentro de un partido. Ustedes me invitaban aquí muchas veces y me decían, oiga, ¿y cómo va a ser con el fuego amigo y con los que le dicen comunista y socialista y no sé qué? Yo decía, estamos en la competencia democrática, 35 foros, donde yo fui con mis ideas, mis propuestas, mi plan de gobierno. Se hizo un proceso de encuestas, las gané. Y he tenido el respaldo del presidente Uribe, que es el líder natural de un partido. Y he tenido el respaldo también de los que fueron precandidatos. Por ejemplo, yo aprovecho esta ocasión para hacerle también un gran homenaje a Carlos Holmes Trujillo. Ese día, cuando se supo el resultado del proceso de encuestas, conmigo, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto, hemos ido construyendo. Y después nos fuimos a una consulta abierta. Miren la prueba tan difícil, porque a mí me decían, hombre, pues es que a Duque no lo conoce nadie, se va a ir a una consulta abierta, se va a enfrentar con la doctora Marta Lucía Ramírez, que ya tuvo 2 millones de votos, con Alejandro Ordóñez, que fue no sé cuántos años procurador. Fui y me sometí al veredicto de las urnas. A los ciudadanos ir a las urnas a escoger el candidato. ¿Sabe qué me alegró? Logramos más de 4 millones de votos. La votación más alta que haya registrado Colombia en una consulta interna, pero la asumí con humildad. Es decir, sigamos recogiendo y sigamos construyendo. Usted no puede decir que Duque ha sido triunfalista nunca, porque he obrado con humildad y sigo trabajando con humildad, invitando a los colombianos a que este domingo nos den ese apoyo, nos den la oportunidad a una nueva generación. Y yo le puedo decir una cosa, Darío, yo quiero gobernar a Colombia con grandeza, sin vanidades, estar dispuesto a hablar con todo el país para encontrarnos en las cosas que nos unen y no ahondar más las diferencias. Yo creo que esta nueva generación está llamada a superar esos debates anacrónicos que tenemos de pronto en la historia colombiana y situarnos en el futuro. Y ese es el papel que yo quiero asumir. Doctor Duque, a propósito, digamos, de todo eso, de lo que los divide y de lo que los junta, usted, por ejemplo, va a insistir en la extradición de Andrés Felipe Arias a Colombia para que pague aquí su pena, Darcy, que ha sido, digamos, una labor de la Cancillería Darcy, y del gobierno mire, colombiano. yo creo lo siguiente. Primero, esas decisiones tienen que pasar. Él está en este momento en los Estados Unidos en un trámite de asilo cuya única responsabilidad recae sobre las autoridades norteamericanas. Pero a punto de que lo extraditen. Sí, pero acuérdense lo que han dicho las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales han recibido la solicitud, pero no han parado el proceso de asilo. ¿Por qué? Porque hay una valoración independiente que tienen que hacer las autoridades judiciales de los Estados Unidos. Las solicitudes ya están. Y hoy lo que tenemos que esperar es cuál va a ser la valoración de las autoridades judiciales de los Estados Unidos en su independencia. Y yo creo que nosotros tenemos que aceptar los veredictos, tanto de lo que se diga ya en un trámite de asilo, del cual Colombia ha sido históricamente respetuoso. Es que esto que voy a decir lo sabe muy bien Hernando, que es un estudioso del derecho internacional. Colombia ha sido el gran defensor histórico del derecho de asilo. El caso más grande de derecho de asilo en América Latina, que fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿quién lo defendió? Colombia. Entonces, ¿qué tiene que hacer Colombia? Ya hizo una solicitud de extradición, pero Colombia tiene que ser respetuoso, según su consecuencia, en lo que determinen las autoridades judiciales en la valoración de un trámite de asilo. Bueno, además Andrés Felipe no lo pidió el presidente Santos y no la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y por eso mismo lo que tenemos en este momento es que esperar a que se surtan esos trámites. Pero, Vamos a conversar a continuación, después de cumplir unos compromisos comerciales, con el candidato a la presidencia del Centro Democrático, Iván Duque, porque nos quedan temas de seguridad, nos quedan temas de Bogotá, y nos quedan... También de la vida cotidiana. También hoy se va lo a escribir tenemos. los tanguitos. ¿O qué, vamos a ver, le tenemos sorpresitas. Quedó antojado con la música, quedó No, antojado sí. es que con Darío, las bandas y los Beatles. Darío es buen melómano y tiene... Pero mal bailador. ya queremos es vallenato.
8 de la mañana, 33 minutos. Queremos recordarle que en esta cobertura informativa especial que tiene la cadena Caracol ya había estado Gustavo Petro, también aquí en nuestras instalaciones. Hoy está el doctor Iván Duque, mañana viene Germán Vargas Lleras a las 7:10 de la mañana y pasado mañana Sergio Fajardo. Por supuesto, aspiramos a tener al doctor Duque en un debate con quien pase a la segunda vuelta, sea quien sea, ¿de acuerdo? Natural. Bueno, a ver, Ariel Ávila, usted que es experto en seguridad, le hemos confiado precisamente una serie de preguntas puntuales sobre esa materia. Candidato, usted ha dicho nosotros no vamos vamos a reducir impuestos, ha dicho también vamos a incrementar el pie de fuerza de la policía, pero las escuelas no dan abasto para, digamos, preparar más policías. Hay rumores de un plan Tortuga porque 7.000 patrulleros no lo han ascendido por un problema presupuestal, hasta ahora van a ascendir 2.000. ¿Usted cómo va a hacer con eso? ¿Cuánta plata? ¿Cuántos policías garantizará en su gobierno y cómo los va a distribuir entre lo urbano y lo rural? Ariel, esa es una gran pregunta que me permite empezar por lo siguiente. Sin lugar a dudas, tenemos que hacer primero un muy buen análisis de cómo está la distribución de la policía en todo el país. Los estándares que ha fijado Naciones Unidas son cercanos a 300 policías por cada 100.000 habitantes. Y nosotros tenemos en un promedio nacional la cifra que pareciera superior, 340, 350. Pero cuando nosotros empezamos a ver las áreas metropolitanas, las cosas empiezan a cambiar. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá está bastante por debajo de esa cifra, 240. A Bogotá le hacen falta por lo menos 9.000 policías más. 9.000 policías más deben tener un costo aproximado de unos 300.000 millones de pesos. Pero eso no ocurre de un año para otro. O sea, de un año a otro no tienen la capacidad de introducir 10.000 policías. Entonces lo que tienen que hacer es un plan para ordenar esa transición. Y ese plan yo creo que perfectamente podríamos tratar de hacerlo en un periodo de entre 4 y 6 años para que Bogotá tenga el pie de fuerza que necesita. En otras áreas metropolitanas lo mismo. Pero mi mayor preocupación, no solamente en Bogotá, sino en el resto de áreas metropolitanas, que es donde está creciendo cada vez más el crimen callejero. Tenemos la siguiente dificultad. El número de policías hora cuadrante es bastante reducido. Y eso requiere que también se haga una muy buena inversión en materia de infraestructura. Cámaras de seguridad, sensores de sonido, facilitar los mecanismos de denuncia electrónica para georreferenciar bien el delito y obviamente mejorar la capacidad de cooperación con la ciudadanía para poder infiltrar el crimen organizado y desmantelarlo. Y desde el punto de vista presupuestal, lo que yo también veo es que esa transición va a requerir un esfuerzo compartido entre el gobierno nacional, sin duda, y otra parte donde corresponda en los gobiernos locales que tengan capacidad de asumir ese gasto. Gasto militar. Yo creo que nosotros no lo vamos ni a reducir, ni tampoco tenemos en este momento por qué hacerle un aumento sustancial. Lo que tenemos es que invertirlo mejor, gastarlo mejor. Y esas son decisiones estratégicas que vamos a tomar desde el gobierno. Hablando sobre el tema de ciudades, usted ha dicho, en el sistema de responsabilidad adolescente vamos a bajar las edades, pero vamos a aplicarle mucho a la prevención. En prevención ha dicho, por ejemplo, la materia de civismo en los colegios. Quiero que lo primero, en el sistema de responsabilidad adolescente, ¿cuánto va a bajar? ¿O cuál es la modificación exacta? No. Y en el tema de prevención, ¿cuál es su política integral? Pero mire, hay una cosa que yo hago una precisión. Yo no he sido un promotor de la reducción continua de edades, porque lo que nosotros vemos en los patrones internacionales es que cada vez que empiezan a bajar la edad, lo que empieza es a empezar la delincuencia más temprano. La razón por la cual meten menores al crimen no es porque, ay, qué chévere, ¿no? Están jovencitos, no. La razón por la cual es porque las bandas criminales buscan a esos jóvenes porque tienen un sistema de sanción penal distinto y muchos se pueden valer de las ambigüedades para no tener sanciones muy contundentes. Eso ha pasado en el mundo. Pero la decisión de seguir bajando la edad, a mí no me parece tampoco que sea la más acertada. Entonces, ¿la va a bajar o no la va a bajar? A ver, yo creo que hoy lo que tenemos en edad sirve para trabajar lo que tenemos hoy. Pero también necesitamos es entrar a la prevención. Ahora, la prevención, y usted lo sabe bien, Ariel, que usted ha estudiado esto, la prevención no tiene efectos inmediatos, tiene efectos mediatos. Hablemos de los aceleradores del delito en las ciudades de Colombia. En una ciudad como Bogotá, ¿cuándo se producen la mayoría de los asesinatos? De viernes a domingo. Si usted mira la estadística, ¿cuándo ocurren los asesinatos en Bogotá? Principalmente de viernes a domingo.
¿Qué hay de por medio? Hay unos temas de influencia de alcohol, influencia de la droga y riñas. Son los principales detonantes. Ahí nos toca trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, primero, saber quién es el que está vendiendo alcohol, cómo lo está vendiendo, si está cumpliendo las normas. Segundo, nos toca sacar la droga también, enfrentar ese fenómeno, que no es fácil, pero nos toca empezar a sacar del contexto del delito. Y obviamente al georreferenciar, nosotros ya podemos saber cuáles son las localidades y los puntos específicos de cada localidad donde se están presentando más hechos de violencia en riñas y asesinatos en riñas fines de semana. Ahí hay que actuar. Por eso el trabajo también tan importante entre la comunidad y el Estado para enfrentar esos fenómenos. Y una cosita, el fenómeno de la política penitenciaria en Colombia, Ariel. Nosotros tenemos hoy capacidad para más o menos 78.000 personas, más o menos. Hay más de 110.000. Claro, hay más de 114.000. Entonces, el país necesita más infraestructura carcelaria, sin lugar a dudas, por lo menos para atender lo que tenemos. Doctor. Pero de otro lado, también necesitamos los centros de reclusión para atender esos crímenes inmediatos cuando se presentan. Bogotá tiene 5 URIs. Bogotá debería tener por lo menos 10. 5 URIs. Un fin de semana no dan abasto. No dan. Doctor Duque, pero mire, sobre ese tema penitenciario, usted ha sido uno de los pocos que ha dicho, yo no acabo con el IMPEC, ha venido moderando su discurso, pero ¿qué va a pasar con el IMPEC? Y el tema de más cárceles, porque eso requiere mucho dinero. Otros candidatos han hecho alianzas público-privadas. ¿Cuál es su propuesta? A ver, primero hablemos del IMPEC. El IMPEC, cada vez que hay una campaña, aparece alguien y lo voy a acabar. Muy bien. ¿Y qué va a crear? Pues va a crear otra institución. Okay. Entonces el problema que tiene el IMPEC, ¿cuál es? ¿Que existe o que no existe? El problema del IMPEC es, primero, que usted tiene un hacinamiento vertiginoso. Y entonces cuando usted tiene esos niveles de hacinamiento, con el número de guardias, pues usted basta con que sea un guardia y se compare con Chile, con México, con Perú, con cualquier otro y diga, oiga, yo estoy cuidando más gente que en los otros países. Tengo más exposición al riesgo que en los otros países y me pagan menos que en los otros países. Razón de más por la cual el IMPEC tiene más de 60 sindicatos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, oiga, miremos bien la institucionalidad. Viendo la institucionalidad, reconozcamos que se necesita más infraestructura. Sí, se necesita. ¿Cómo la podemos financiar? Hay distintos esquemas. Hay esquemas en concesión, hay esquemas de APP. Todos son viables para mejorar eso. Pero adicionalmente, hombre, sacudámonos como país y llegamos a la conclusión, las cárceles no están resocializando. Y la resocialización implica, claro, reducir el hacinamiento, pero adicionalmente darle actividades al recluso para que pueda hacer una transición, para que pueda hacer una enmienda en sus conductas personales y para que pueda después encontrar una oportunidad. Ahí es importante llevar el SENA, hacer trabajos con el sector privado, trabajar en los temas psicológicos, trabajar en los temas que tienen que ver con afecto, con sensibilidad personal. Todas esas cosas que en los sistemas carcelarios exitosos en el mundo han servido y que nosotros desafortunadamente no tenemos. Doctor Iván, otro de los temas en su programa muy debatido es el tema de la ayuda o la colaboración con la ciudadanía. Algunos candidatos han dicho eso es la misma red de cooperantes en la época de Uribe, con lo bueno y lo malo que se trajo. Explíquenos cómo va a ser eso. ¿Es la ayuda común en el 1, 2, 3 o va a haber pagos mensuales? ¿Usted qué se imagina cuando habla de eso? Hablemos de las grandes experiencias internacionales. Las grandes experiencias internacionales en seguridad ciudadana siempre implican varias cosas. Primero, inteligencia. El crimen organizado necesita inteligencia para ser enfrentado. En Bogotá tenemos menos de 140 policías de inteligencia. ¿Cuántos tiene una ciudad como Nueva York? Más de 700. ¿Cuántos tiene Lima? ¿Cuántos tiene Ciudad de México? ¿Cuántos tiene inclusive Asunción? Como porcentaje del número de policías. La inteligencia es fundamental para poder infiltrar el crimen organizado y desmantelarlo. Eso es un tema. Ahora, la inteligencia, ¿qué necesita para funcionar? Hombre, una buena georreferenciación del delito. En esta sociedad colombiana nadie denuncia porque le da pereza irse a aguantarse 2 horas, a presentar un papeleo, que no le devuelvan el bien, que pierda, tenga que pedir permiso laboral, que además no se lo dan, después le descuentan las horas, la gente no lo hace. Denuncia electrónica es una de las propuestas nuestras. Ya la Fiscalía ha avanzado en eso y quiero profundizarla. Tercero, la ciudadanía es la que está en la calle. ¿Usted quiere saber dónde están las redes de extorsión en Bogotá? Vaya a San Victorino, vaya a Prado Veraniego, vaya a la Pijota. Claro, entonces la gente le dice, mire, aquí está el fulanito de tal, está el de aquí, la gente sabe todo. Entonces hay que buscar la cooperación transparente y además con protección al quien le hace información a las autoridades para que pueda llegar a donde está la estructura criminal.
Y no hay un solo sistema exitoso en el mundo para enfrentar al crimen organizado que no contemple también el pago de recompensas. Es que eso no lo nos inventamos en Colombia. Eso funciona en cualquier lugar del mundo Doctor donde haya éxito. Entonces, ¿yo qué veo? Generar primero, ¿sabe por ejemplo qué creo yo, Ariel? Hay que hacer periódicamente los consejos de seguridad con la fuerza pública y la ciudadanía. Porque muchas veces las autoridades no ven cosas que la ciudadanía está viendo y esa confrontación permite la generación de confianza. Y yo también creo que las recompensas, obviamente bien manejadas, tienen un impacto y un impacto importante. Mire, usted no se ha dado cuenta que gran parte del éxito también del FBI en los Estados Unidos, cuando busca a los criminales más perseguidos, tiene siempre el elemento de multa. Siempre. De multa, no, perdón, de recompensa. Porque se anuncia, para tal persona se le paga tanto. Y eso acorrala al criminal. ¿Por qué? Porque el criminal sabe que toda la sociedad lo está buscando. Doctor Duque, retomo un punto que mencionaba Ariel Ávila en la primera pregunta. ¿Qué hacer con el personal de la policía? Ellos. Sí. Ahí hay una tragedia con el nivel ejecutivo de la policía. Se demoran 14 años en ascender. No tienen motivación. Tienen malas condiciones laborales, no les reconoce la institución todo su esfuerzo. ¿Qué hacer con los policías? A mí me gusta que usted me haga la pregunta, doctor Juan, porque cuando usted fue senador, ese fue uno de los temas que usted lideró. Usted siempre estuvo participando activamente en cómo podíamos mejorar la remuneración y el ascenso del personal de la policía. ¿Qué es traumático? Hombre, que haya policías que se tengan que demorar 8, 9, 10 años para un ascenso. Entonces los ascienden y el ascenso son 80,000 pesos. Pero lo grave además es que se abren cupos o se abre un concurso de ascenso y se presentan miles y termina seleccionando la inmensa minoría. Entonces genera un proceso de frustración en muchísimos más. Yo creo que nosotros necesitamos en Colombia también hacer casi que un estatuto del patrullero, como lo tienen en otros países, donde inclusive no necesariamente se tenga que ascender en rango para mejorar la remuneración, porque eso nos permite tener de pronto estructuras un poco más planas, mejor remuneradas, y en muchos países del mundo la propia policía lo que hace es una gran carrera en rangos que tienen una muy larga estabilidad en el tiempo, pero sobre todo mejorar las condiciones de vida de quienes están en las calles dándolo todo por nosotros. Esas cosas no son milagrosas, no pasan de un día para otro, la situación fiscal del país está difícil, pero tenemos que avanzar en que haya una fuerza pública motivada, que tenga además, y voy a decir una cosa que me faltó decir, contrainteligencia también dentro de las estructuras de la policía. Tenemos muy bajo personal de contrainteligencia para evitar que haya contaminación de miembros de la fuerza pública, claro, o que lleguen grupos criminales y los coopten. Pero todo eso lo podemos hacer y quiero asumir el liderazgo de la seguridad desde el primer día de gobierno. Doctor Iván Duque, última pregunta doble. Con cese bilateral, ¿usted qué hace el 7 de agosto con el proceso de paz del ELN? Y 2, ¿qué piensa del sometimiento a la justicia del Clan del Golfo? Ariel, usted y yo hemos tenido diferencias en algunas cosas relacionadas con los procesos de paz. Mi mayor preocupación, ¿cuál es? No me gusta a mí el principio de negociar en medio de las balas. Ese principio a mí no me gusta porque se termina legitimando la violencia y la capacidad de escalar la violencia como un instrumento de presión en la mesa. Eso a mí nunca me ha gustado, con ningún grupo y en ningún lugar del planeta. Parece que es errático. Ahora, ¿qué he dicho yo? El ELN tiene precedentes. El ELN estuvo en Maguncia en 1998 en unas negociaciones y aceptó el concepto de concentración previa. Si usted me pregunta a mí cuál es mi propuesta concreta, yo al ELN le diría, ok, usted quiere desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse, bien, bien por Colombia. Entonces, lo invito a que hagamos una concentración previa con verificación internacional. Eso nos da la garantía de que se suspenden todas las actividades criminales. Y dicho eso, definamos un tiempo perentorio. Y estoy dispuesto a plantear una transicionalidad que implique la reducción de penas, pero no la ausencia de las mismas. Esa, a mi modo de ver, es una base creíble. Creíble. ¿Y Clan del Golfo? Y frente al Clan del Golfo, yo no estoy de acuerdo con negociaciones con ese tipo de estructuras. Es decir, yo creo en un marco legal de sometimiento a la justicia. Pero yo andar negociando con cada banda las condiciones... ¿Hay un código penal? No. Claro, claro. Usted me hizo acordar de una frase de Guillermo León Valencia que es aplicable al tema de
del Clan del Golfo, que con ellos se puede dialogar a través de un proceso que se llama indagatoria. Es decir, ellos tienen es que someterse a la justicia. Y lo dije en Urabá. Yo fui a Urabá y les dije, desde el primer día de gobierno voy a asumir la tarea de acabar esa estructura criminal en esta región O del sea, país. sí sometimiento a la justicia individual, no colectivo, que es el proyecto de gobierno de Juan Manuel Santos. Los procesos colectivos como se están planteando no pueden ser procesos de negociación. Yo creo mucho en la desmovilización individual. Mire, es más, Colombia tiene una experiencia importante en los últimos años, que quitémosle a esto el tema si es Uribe, Santos, no, hablemos de política pública. La política pública de desmovilización individual permitió que decenas de miles de personas se desmovilizaran en Colombia. Y eso ayuda. Hay que tener esa herramienta también en la mano. Pero cualquier tipo de aproximación, si es que mañana la estructura del Clan del Golfo quiere someterse, se tiene que someter a la justicia en los rangos también de individualidad que le corresponden por el bien del país, pero no una negociación. Ya regresamos en un par de minuticos aquí en Caracol Radio y Red Más. Son las 8:49 minutos en Caracol. 8:51, está por aquí conversando con el doctor Iván Duque, candidato a la presidencia. Cuente de que la me estaba República. preguntando. Bogotá, doña Erika. Doctor Duque, usted habla de muchas acciones para combatir distintos fenómenos de delincuencia y de criminalidad en el país, pero puntualmente en la ciudad de Bogotá lo que más agobia a los ciudadanos es el atraco callejero. Es un delito, el robo de celulares, el del bolso, el cosquilleo en Transmilenio, que ha venido aumentando un 65% durante el último año. ¿Cómo lo va a combatir? Porque es que además estos casos son los que más delincuentes reincidentes involucran. Bueno, primero lo que yo he dicho, y es verdad, Bogotá sí tiene un tema de déficit de pie de fuerza. Sin duda. Bogotá debe estar por el orden de 240 policías por cada 100.000 habitantes y las mejores prácticas internacionales son superiores a 300. El número de policía cuadrante en Bogotá debe tener aproximadamente unos 6.000 policías de dedicación de seguridad cuadrante, es decir, policía en la calle. Esos son 2.000 policías por turno para una ciudad que debe tener 1.778 kilómetros cuadrados, es decir, una densidad muy baja. Bogotá sí necesita en los próximos años por lo menos aumentar ese pie de fuerza. Lo otro es, claro, la georreferenciación del delito. ¿La georreferenciación para qué sirve? La denuncia electrónica. Me robaron el celular en la calle tal, con tal, a tal hora, con esta descripción. Esos datos, hoy con la tecnología que hay disponible, permiten que las autoridades procesen y empiecen a encontrar patrones. Y esos patrones son los que permiten infiltrar esas bandas que están en el robo de celulares o que están además en el robo de joyas o que están en el atraco cotidiano. Esa inteligencia se necesita para entrar y desmantelar. Y obviamente Bogotá también tiene un problema para las capturas en flagrancia. Bogotá tiene 5 URIs, que es lo que decía hace un rato. Bogotá debería tener muchas más. Y debería tener muchas más para facilitar la captura. Y el otro tema también es la sanción en flagrancia. El criminal detenido en flagrancia necesita una sanción rápida, una judicialización rápida, para que no estemos liberándolo a las 24 horas, generando además un gran desestímulo en la ciudadanía y una gran pérdida de confianza. Y por supuesto, yo también creo que hay que buscar cómo la tecnología puede facilitar en operaciones como las de Transmilenio para tener un mejor monitoreo de lo que está ocurriendo al interior de cada uno de los vehículos. Eso nos permite también encontrar patrones de criminalidad, de delincuencia, poderlos enfrentar, desmantelar y devolver la confianza a la ciudadanía. Otro tema que preocupa en la capital del país es la informalidad laboral, que ronda el 42%, el desempleo va creciendo, ya está por encima del 11%. ¿Qué haría un gobierno suyo para generar trabajo en la capital del país y, claro, jalonar crecimiento económico teniendo en cuenta que estamos en la capital? El tema de la informalidad es en toda Colombia. O sea, nosotros tenemos el problema social para mí más grande que tiene Colombia es la informalidad, porque la informalidad hace que tengamos un sistema de salud que esté desfinanciado, la informalidad hace que el sistema de pensiones esté desfinanciado, la informalidad hace adicionalmente que el recaudo tributario en el país sea todavía difícil desde el punto de vista de una mayor distribución en la población. Parto por ahí para decirle esto. Hagamos un comparador por un segundo con España. Tenemos 2 países más o menos con la misma población. En España declaran renta más de 20 millones de personas. En Colombia hoy están contribuyendo a renta menos de 2.3 millones. En España contribuyen a la seguridad social cerca de 21 millones de personas. En Colombia menos de 8 millones de personas. El reto de la formalización es para que mejoremos esa capacidad de crecer como país. ¿Qué espero yo? Las fuentes de empleo, ¿dónde están? Micro, pequeña y mediana empresa, asfixiadas por impuestos y por trámites.
Por eso cuando yo he dicho voy a eliminar el derroche, voy a hacer una reforma al Estado, a enfrentar la evasión y a enfrentar la corrupción, es para bajar la carga, que haya más inversión y más incentivos a contratar. 43% de los negocios en Colombia no tienen registro mercantil. No lo tienen porque la transición a la legalidad afecta a esas personas que tienen sus negocios. Yo lo que quiero es bajar esa carga tributaria, acabar con tanto trámite innecesario y estimular la generación de empresas pequeñas y medianas, sobre todo micro, que son las principales empleadores en Colombia. Y una cosita adicional, hablemos de sectores en Bogotá. Uno de los sectores con gran potencial en esta ciudad es lo que yo he llamado la economía naranja. Acá está el 50% del Producto Interno Bruto de industrias creativas del país. Y acá tenemos festivales, carnavales, música, teatro. Esos sectores que en Colombia emplean cerca de 1 millón de personas directas e indirectas, en Bogotá tiene que ser un gran detonante de nuevas fuentes de empleo, adicionales a los servicios y adicionales al comercio. Me la quiero jugar también en esos sectores. Nuestro editor internacional, César Moreno. Doctor Duque, ¿qué vamos a hacer con Venezuela ahora con estas elecciones y estos resultados? Esto va también de la mano del tema del día. ¿Usted cerraría la frontera por el éxodo inminente de venezolanos? A ver, César, lo primero es que hasta que no termine esa dictadura, el flujo migratorio no va a parar. Y aún cerrando la frontera, no va a parar, porque la frontera es porosa, por donde usted la mire. Entonces, lo que hay que buscar en este momento es una decisión clara por parte del Estado colombiano. ¿Cuál es? Hoy tiene que ser claro el gobierno colombiano decir, no reconocemos los resultados de las elecciones en Venezuela. Y eso tiene que ser además una cosa que se diga al unísono con todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Tengo entendido que mañana habrá una reunión del G20 o pasado mañana en Argentina y el G20 también se va a pronunciar al respecto. Y el Grupo de Lima, de los 12 países, acaba de llamar a consultas a los embajadores. Exactamente, no se puede aceptar. Segundo, nosotros tenemos que unirnos en ese planteamiento del presidente Macri y el presidente Piñera, salirnos de UNASUR. UNASUR fue un sistema que se creó para fracturar el sistema interamericano. Colombia se tiene que retirar de allá porque esa organización ha sido cómplice de la ¿Cuándo lo dictadura. haría? Yo empezaría desde el primer día de gobierno en esa dirección. ¿Cuánto nos tomemos? No sé, 1 o 2 meses. Pero desde el primer día voy a mantenerme en esa línea porque además ya lo están haciendo varios países. Es que Piñera y Macri empezaron con toda la razón, porque yo pregunto, ¿dónde hay una condena de UNASUR en llamar que lo que hay en Venezuela es una dictadura? Pero como UNASUR era financiado por el régimen chavista, entonces lo tenían era como ese protectorado de todas las atrocidades. No más, fortalecer el sistema interamericano. Y lo otro, Colombia necesita enfrentar el flujo migratorio con 3 herramientas. Colombia necesita un fondo de atención humanitaria fronteriza. Ese fondo se tiene que constituir rápidamente. 2, Colombia tiene que buscar con otros países un estatus de protección temporal para que no seamos solamente nosotros los que absorbamos ese flujo migratorio, sino que podamos tener permisos temporales entre varios países. Algo importante, la normalización migratoria evita lo que estoy viendo en muchos lugares del país, que hay la tentación de contratar venezolanos por debajo de la mesa, por debajo de lo que se le paga al colombiano, quitándole el empleo al compatriota. Lo que hay que buscar es con la normalización migratoria que nadie les pueda pagar por debajo y entonces acaba ese incentivo perverso. Y el último mensaje. Yo denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional hace un año con 76 senadores de Colombia, 56 congresistas de Chile que me acompañaron. Se hizo una apertura de observancia preliminar. Basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma lo pida para que se acelere la investigación. Yo espero que varios jefes de Estado de América Latina también estemos obrando en esa línea, también con el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que ya ha manifestado que quiere proceder en esa misma línea. Gustavo Gómez. Doctor Duque, hablando de vecinos atornillados al poder, dejamos de hablar de Nicaragua y de los apetitos de Ortega. ¿Qué va a hacer su gobierno frente al hambre de San Andrés que tiene Ortega? Gustavo, yo creo que hay cosas que hoy ya podrían denominarse políticas de Estado en Colombia que tenemos también que respaldar. Usted sabe que en el mes de marzo del año 2016, el presidente Santos, como presidente de los colombianos, dijo que la única forma en la que podría negociarse con Nicaragua es de manera bilateral. Es decir, no se acepta ningún fallo. Entre otras cosas, la Constitución colombiana solamente permite la modificación de límites en nuestro país a través de tratados internacionales que tienen que pasar también por el Congreso.
yo me mantengo en la misma línea. Yo no voy a hacer un milímetro del territorio colombiano. Me mantengo en la línea que cualquier tipo de aproximación debe ser bilateral y además la quiero poner en contexto del artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas. Doctor Duque, ¿usted va a trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén? Hombre, sobre eso hubo mucha polémica la semana pasada. Yo he dicho lo siguiente: Colombia no puede ser un país que atice los odios ni la violencia en el Medio Oriente. En el país hay muchas familias de origen palestino y muchas familias de origen judío. Hoy nosotros tenemos que hacer votos como país para la paz del Medio Oriente. Que no se sigan presentando casos de uso desproporcional de la fuerza. O sea, no Pero déjeme, yo termino con esto, porque es que yo quiero ser preciso en una cosa. Colombia debe como país contribuir a la solución anhelada que yo creo que es la que le dará la paz al Medio Oriente, y es tener los dos estados. La convivencia entre un estado palestino y un estado de Israel. Todo lo que yo pueda hacer en esa dirección, en lo que respecta a Colombia, porque Colombia tampoco es el gran protagonista de ese tipo de conflictos, pero en lo que Colombia pueda hacer en esa línea, lo haré por reconocimiento, por afecto, por esos dos grupos poblacionales que tienen tan linda historia en Colombia. ¿Qué hacer con esos campamentos del ELN que están allí en Venezuela? Denunciarlos. ¿Ante quién? Ante el Consejo de Seguridad. Es que a nosotros nos ha faltado firmeza. Es que lo que ha hecho Venezuela auspiciando grupos terroristas en su territorio es violatorio de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, resolución del 2001. Eso hay que denunciarlo. Pero si de todas maneras Maduro se muera de la risa de todas las posiciones internacionales y de la ONU. No importa, doctor Darío, no importa. Pero ese tipo de actos hay que hacerlos primero porque nosotros somos respetuosos de la institucionalidad del sistema de Naciones Unidas, y segundo porque es una violación flagrante. Pero además voy a decir una cosa: aquí hay que denunciar también ese narcorrégimen que se está valiendo del corredor del Catatumbo para abastecer de droga al cartel de los Soles, que exporta su droga desde el aeropuerto de Maiquetía. Ellos están generando un conflicto también en una zona muy importante del país. Esas cosas tenemos que denunciarlas. Doctor Duque, la última. Usted conoce esa comisión internacional compuesta por la ONU que está funcionando en Guatemala para combatir a la corrupción, que está dirigida por Iván Velázquez. ¿Usted como presidente aceptaría que una comisión internacional de la ONU viniera aquí a Colombia a buscar, a juzgar y también a ordenar la detención de expresidentes como funciona en Guatemala? Primero, miremos las diferencias. ¿Por qué se estableció esa comisión en Guatemala? Eso no fue que las Naciones Unidas llegó un día y dijo, me parece esto, entonces vengo y lo hago. No, eso fue una decisión concertada con el Estado, pero sobre todo ante una situación muy grave que se presentó en su momento, donde había una serie de imputaciones al presidente y a todo su gobierno. Y usted recordará que eso fue muy similar al incidente del caso Rosenberg en Guatemala. Nosotros tenemos primero una institucionalidad judicial en Colombia que yo creo que no la debemos poner en tela de juicio. Es decir, trabajemos con nuestras instituciones, trabajemos con nuestros procedimientos, hagamos las reformas que necesitemos para que la justicia colombiana se fortalezca, pero a mí me parece que Colombia no está en condiciones de decir internacionalmente prácticamente que el sistema judicial hace parte del concepto de un Estado fallido. Cuando un país le pide a las Naciones Unidas, venga y supla mi justicia, es porque definitivamente está reconociendo que la justicia no sirve para nada. Y yo creo que nosotros no podemos dar ese mensaje. Yo creo que hay problemas en la justicia colombiana, yo creo que hay problemas que se pueden resolver, pero no podemos dar el mensaje al mundo de que aquí no hay institucionalidad judicial capaz de proceder exitosamente. ¿Qué tan tolerante es usted con la crítica, doctor Duque? ¿O es como el doctor Uribe, que crítica que viene, bloquea? Vea, yo soy muy tranquilo, un par de las diferencias que además él dijo ayer en el evento de cierre. Dijo, yo soy un pelietas, Iván es una persona tranquila. Yo soy una persona que sé llevar la crítica hasta con humor y además sé primero reírme de mí mismo y además hacerme muchos juicios sobre mis apreciaciones de manera permanente. A mí me parece que la crítica bien hecha siempre engrandece. Lo que a veces nos hace daño, y yo creo que no es un tema conmigo, es un tema en general de la sociedad colombiana, es que a veces nosotros nos dejamos llevar es por la destrucción, por la crítica destructiva. Mi mensaje siempre es, cuando nosotros construimos y no destruimos, construimos un futuro para todos. Y mi mensaje siempre es, construyamos. La oportunidad que estamos creándole a Colombia con esta nueva generación es, construyamos.
no nos sigamos destruyendo, no nos concentremos en las cosas que nos dividen, sino en las cosas que nos unen. Twitter, sin duda, doctor Duque, es una herramienta valiosísima para todos los gobernantes porque por allí es por donde casi que están dando todas sus decisiones, se atacan, se defienden y dan a conocer sus noticias. Trump. Usted, exactamente. ¿Usted va a manejar su cuenta de Twitter hacia lo Trump o a lo mismo casi como Uribe o la va a manejar usted? Hombre, primero, yo era tuitero, yo siempre he sido tuitero, pero no sé qué tan buen tuitero sea. Entre otras cosas porque si usted mira los twitters míos, Está muy políticamente correcto. no, porque no, hablemos claro. Usted coja, como dicen ahora, el timeline, coja el timeline mío, y usted se va a encontrar con que yo casi nunca, creo que me atrevo a decir que nunca, convierto eso en ataques personales. Mi cuenta es una cuenta de andar contando propuestas. ¿Cuándo lo convirtió en ataques personales? Porque dice que casi nunca. Entonces No, es que pues no sé si de pronto hay alguno en el pasado, pero yo me atrevo a decirle que por lo menos desde que estoy en la actividad política, nunca me he dejado llevar al ataque personal en las redes sociales. No me gusta eso. A mí me gustan las redes sociales como mecanismo de comunicación, de ideas, de propuestas, de qué estamos haciendo, de los eventos, de momentos importantes. Pero yo además voy a decir una cosa, ojalá la política no termine llevándose siempre a la inmediatez de un Twitter. El Twitter es una herramienta muy peligrosa, porque muchas veces cuando se reacciona en caliente y se pone un trino y son 140 caracteres, ahora 280, terminan cosas sin decirse que son aprovechadas por alguien para generar más combustión. Yo prefiero ser un Twitter, menos tuitero y más gobernante, que es lo que... Pero vamos a tirarlo a un tema que yo sé que le va a fastidiar muchísimo. César, ¿cuál me va a tirar? Es que no me diga que César me va a recomendar lo veo muy donde triste. se meta con el América. Exacto, por eso le digo que le iba a fastidiar muchísimo. Es que lo eliminaron, ¿qué vamos a hacer? Sí, César no, Augusto? debe estar triste, doctor Iván. Sí, ¿o no? sí, César, estoy triste. Además, la situación de América está confundida. Bueno, Se pero- fue el presidente. Pero déjeme, yo le hago dos preguntas de deportes, porque el deporte es de las cosas que más felicidad nos da en la vida y los candidatos han hablado poquito de deportes. ¿Usted estaría de acuerdo con el Ministerio del Deporte? Mire, se lo respondo de la siguiente manera. Cuando empezó la discusión, al comienzo estaba reacio porque decía, hombre, más burocracia, tal cosa, pero después entendí el contexto de la propuesta, que es no burocratizar más el deporte, sino elevarle el rango institucional al deporte, y he dicho que respaldo plenamente avanzar en esa dirección. Pero, mis tres observaciones, ¿cuáles son? Cuando se crean ministerios, desafortunadamente las burocracias siempre empiezan a justificar muchos gastos administrativos. Tenemos que tratar de ser muy rigurosos en no dejar que eso se incremente, pero sí que el ministerio permita que haya más recursos, que vaya directamente a la promoción del deporte, primero como vehículo de salud, segundo como vehículo de recreación, y tercero que tengamos una buena política de deporte de alto rendimiento, seleccionar el talento, promover el talento, formar el talento y convertir ese talento en una fuente, claro, de medallería, pero sobre todo de gran movilidad social, donde el talento deportivo le permita a personas sobresalir y mejorar estructuralmente sus condiciones. Bueno, de ahora vida. sí lo va a meter en un lío. Cuente a ver. Posiblemente estoy pensando, por supuesto, con el deseo. Nacional y Medellín van a disputar la final del fútbol colombiano. Darío, Está Darío. pensando con Toca el deseo. escoger, No, a ver, me ¿a pongan eso. cuál le va a hacer fuerza? No me pongan esa, pero no me pongan esa, pero le voy a decir lo siguiente. Primero, yo soy hincha del América, entonces eso me hace, digamos, lo más ¿le es indiferente. indiferente? Es indiferente el resultado. Pero Pero el Tolimita, Darío, pero- el Tolimita pero- no lo descartemos. Pero mi papá, que está en Por el, supuesto que mi, no. mi papá que está en el cielo, sí era Medellín. el hincha más furibundo que había del Deportivo Independiente. Entonces usted compensa y se pasa para el Nacional. Pues por lo menos, ¿sabe qué? Me gustaría poder ir al estadio. Con eso me siento tranquilo. Oiga, doctor Iván, le voy a dar un par de datos para que tenga en cuenta. El presupuesto del deporte colombiano hoy es de 540.000 millones de pesos. Con eso se han hecho las cosas más importantes en los últimos 8 años. Olímpicos de Londres, 8 medallas. Olímpicos de Brasil, 9 medallas. Esos 540.000 millones son el 0.22 del presupuesto nacional, y hay un agravante. El impuesto que alimenta el deporte es el impuesto de la telefonía móvil, que se acabó. Ese impuesto ya no crece más y ya no hay posibilidades por ahí de ayudarle al deporte. Habría la posibilidad de generar un nuevo impuesto y de que ese punto Yo 0.22 pensaría lo suba. siguiente, César. Primero, varias cosas. Ese impuesto en su momento benefició muchísimo Fue porque, clave. porque le dio los recursos que no tenía el deporte, y sobre todo hubo una muy buena política de alto rendimiento.
que sin duda debió haber tenido más recursos y demás, pero fue buena. Ahora, yo quisiera de pronto traer ejemplos de cosas que han funcionado en otros países para el deporte y para la cultura. Y es que facilitar el mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? Que las empresas que están en el patrocinio del deporte puedan tener unos descuentos tributarios sobre los aportes que hacen para financiar. Y eso ayuda a fortalecer las ligas, eso ayuda a fortalecer la dotación, eso ayuda a mantener escenarios deportivos, que creo que también es un vehículo de recursos que puede llegar al sistema. Y claro, la forma en la que se asigna el presupuesto, hay que tomar una decisión. Y es por lo menos duplicarlo en los próximos 4 años. Por la vía presupuestal, para que no estemos creando siempre impuestos para aquí o para allá, sino asumir desde el presupuesto dónde podemos recortar y que el presupuesto muestre cariño, porque es que muchos políticos hablan del deporte, pero cuando se sientan en la silla no buscan los recursos. Yo quisiera poderlo duplicar y hablar de experiencias concretas. La forma en la que trabajamos la vocación deportiva de las regiones. Mire, el caso más lindo de América Latina, de una política deportiva de alto rendimiento, es Jamaica. Jamaica en 25 años se volvió en el país con más medallas de oro per cápita en los Olímpicos. Per cápita. Y además se convirtió en uno de las grandes potencias de atletismo. Se concentraron bien, seleccionaron talento, aportaron a las ligas, fortalecieron los torneos, hicieron convenios con Canadá, donde trajeron entrenadores y llevaron deportistas. Y mire lo que han hecho hoy. Hoy Jamaica es el gran referente regional de la política de atletismo. Y déjeme una cosita, yo quiero que usted me ayude en una cosa, la diplomacia deportiva. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo el rendimiento que tenemos en patinaje, no hayamos logrado que el patinaje sea un deporte olímpico? Y muchos no lo hacen porque, claro, dicen que Colombia se las va a ganar. Colombia es una gran potencia en patinaje que debería ser un deporte olímpico y debemos hacer todas las gestiones para llevar esa disciplina a los certámenes. Ahora sí vienen las que a usted le gustan, por supuesto, con Patricia Pardo. Son las preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Está preparada? Vamos a ver, Patricia, yo me reservo el derecho de la pausa. No, la responde todas, está cortica. Vamos entonces. Preguntas cortas para respuestas rápidas. Doctor Iván Duque, ¿cree en brujas? No, pero que las hay, las hay. ¿Es verdad que cuando Barack Obama era senador, usted vaticinó que sería presidente de Estados Unidos? Sin duda. ¿Otro vaticinio que le haya pegado al perrito? Otro vaticinio que Iván Duque va a ser el próximo presidente de los colombianos. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente cree de usted, pero que no es cierto? Que me pinto el pelo. Mis canitas son al natural. Aquí Darcy no ha hecho ¿Como las sino- mías? Darcy cada vez que me volteo, eso mira, me parece que tuviera una lupa. ¿Tiene raíces? Pero lo que quiero saber es entonces quién se la sacó, porque eso A mi sí, papá, Darío, no, sabe. pero en un año encaneció usted. No, en 3 años. Le voy a decir qué fue lo que más me aceleró. Y además este es un pedazo medio triste porque cuando mi papá estuvo agonizando en la clínica El Rosario en Medellín, que me tocó a mí es prácticamente estar 2 meses viviendo en la clínica, cuando llegué después de la muerte de mi papá, me dice mi hija, papá, ¿qué te pasó en el pelo? Me aceleró muchísimo. Yo creo que esa angustia, esa preocupación, el encanecimiento. Pero también creo que tiene algo de tradición familiar. Del lado de mi papá era Iván Duque Escobar, los Escobar encanecen muy temprano. Hombres y mujeres, eso no se salva a ninguno. Y mi papá a los 42 años, Darío sabe, tenía el pelo pues bastante blanco. Y mi abuelo Abdón a los 35, 36 años tenía el pelo también blanco. ¿Qué puedo decir en mi defensa? 2 cositas. Que las canas son para la gente joven y entre más canas, más ganas. Así es, voy a preguntar, entre más ganas, más ganas. ¿Eso cree usted, evidentemente, más ganas de qué? De trabajar por Colombia. Ay, qué aburrido. Hablemos de títeres, pero no de lo que usted cree. Hablemos de esos 2 muñequitos que usted tenía cuando chiquito, uno Churchill y otro Lincoln. ¿Qué los ponía a hablar? No, pues eso sí, eso es para morirse la risa. Mi mamá me regalaba muñequitos y entonces yo armaba unos meetings políticos tremendos porque yo ponía a unos que eran el público y a los otros los ponía a echarse unos discursos berraquísimos. Entonces mi mamá a veces pensaba que algo le pasaba al niño, pero la verdad es que me apasionaba ponerlos a hablar y a discutir y bueno, esos muñequitos estuvieron conmigo mucho tiempo. ¿Es verdad que cuando joven tuvo una banda de rock que se llamó Pig Noise? Sí, Como, sí, Nariz de Cerdo. la tuvimos con varios, ¿Y qué? con Noise, varios, Nariz de Cerdo. la tuvimos con varios compañeros del colegio Rochester y la historia por qué se llamó la banda así no es nada original, es que teníamos que presentarnos en unas murgas en Las Pachas y después en unos conciertos en Ramón Antigua y no teníamos nombre y entonces el nombre de la marca de los parlantes que teníamos para la guitarra eléctrica era Pig Nose y dijimos, pues vámonos así y entonces la banda se presentó, nos fue bastante bien, queremos reunirnos en algún momento a volver a tocar. El reencuentro. El reencuentro, sí.
pero varios compañeros, pero Rafael Gabaza, que era el líder de la banda, era el guitarrista líder, hoy es uno de los mejores arquitectos colombianos en Europa, trabaja con Norman Foster, gran tipo. Juan Pablo Obregón es profesor de biología. Juan José Rangel trabaja también en temas de creatividad, publicidad. Tenemos a Jonathan Calderón, que era el baterista, que trabaja en reclutamiento de talento en uno de los headhunters importantes que hay en el país. Y la verdad, tenemos como ganas de volver a tocar a ver qué somos capaces de hacer. Doctor Iván Duque, ¿le han puesto algún comparendo en la vida? Sí, a mí me pusieron multas en el pasado. Nunca se me va a olvidar que una vez me pusieron una multa aquí en Bogotá, hace por ahí 20 años, por parqueo. Creo que es la única multa por parqueo. ¿Lo cogieron mal parqueado? En Bogotá, bueno, pues la pagué. Pero recientemente me pasó una cosa muy cómica. Un día llegué al aeropuerto y me estaba esperando un noticiero. ¿Cómo es que usted no ha pagado un parte? A ver, ¿cuál parte? ¿No? Que en noviembre del año pasado. Yo no manejo, yo estaba en noviembre, no estaba manejando. Ese ha sido el misterio sideral, porque ese día el carro no salió porque tenía pico y placa. Entonces, pues se pagó la multa, pero nos quedamos con la duda. Y yo creo que es algo que hay que tratar de ver cómo se maneja. Nunca nos llegó a la casa ninguna comunicación, nunca nos llegó la fotomulta. Y yo creo que, pues lo veo en el caso de la experiencia mía, y muchos colombianos se están quejando de eso, que les aparecen multas registradas y no les ha llegado a su correo la multa. Ojalá llegue. Nos quedan 3 preguntas para respuestas rápidas. A ver, Patricia. Me contaron que usted era un buen lector. ¿Qué lado de los libros suele tener los números pares? ¿Qué lado de los libros suele tener los números pares? No sé, pensaría que el lado derecho. El lado izquierdo. El lado izquierdo, bueno. Y por último, y que conste que no fue una respuesta política. Si es presidente, ¿por qué no quiere vivir en el Palacio de Nariño? Porque, ¿sabe una cosa? Siempre he pensado una cosa, y es, ojalá uno pudiera darle el mensaje pues al país, además por convencimiento, que la Casa de Nariño es un lugar de trabajo y que el ciudadano presidente está en su casa. Y hay una experiencia que me tocó vivirla en Chile con el presidente Ricardo Lagos. En alguna ocasión que fuimos con Enrique Iglesias siendo presidente del BID, él vivía en su casa y despachaba en el Palacio de Gobierno o en la Casa de Gobierno, Palacio de la Moneda. Me parece que esos son mensajes que le dicen mucho al país. Claro, uno ya se da cuenta que hay temas complicados. Hoy me toca vivirlo inclusive por la seguridad que tengo como candidato. Vecinos se incomodan de ver gente, el ruido, la cosa. Entonces, ojalá uno lo pudiera hacer y ojalá los vecinos también nos apoyaran en esa decisión, pero pues lo que menos quiero es afectarle su calidad de vida, pero me haría muy feliz poder seguir viviendo en mi casa. Doctor Iván Duque, con lo que usted cuenta de que mientras más canoso, más ganas. Eso le quedó, a usted le quedó gustando. No, es que además es verdad. Lo veo que se peinó y pero todo. Es que además es verdad. En España, y aquí está nuestro gerente general, Nacho Regleros. Bueno, y Hernando también está en la categoría. Estamos en esa misma Pero categoría. eso lo dicen en España, o sea, eso no lo digo yo, eso lo dicen en el norte de España. Que los calvos y los canosos tenemos mucha más potencia y más vigor. Testosterona. Exactamente. Oiga, su papá era un hombre de una memoria privilegiada, era historiador, se aprendía los discursos políticos, turballista, pero de tiempo completo. Fue gobernador, fue gerente de empresas varias, fue ministro precisamente de Minas, fue de desarrollo también. Y de desarrollo también. Bueno, tiene una memoria como la de su papá, que era una memoria verdaderamente prodigiosa. ¿Usted se acuerda que cuando tenía muy pocos años, como Álvaro Uribe, que a los 8 años el papá Alberto Uribe Sierra lo llevaba con sus amigos ganaderos y él empezaba a echar discursos y hablaba y echaba discursos y yo voy a ser presidente de Colombia y lo logró? Usted también le dijo a una novia a la que entrevistamos hace unos pocos días. Caramba, aquí, cuidado, Darío, no se vaya a meter en esas honduras. Y ella nos confesó cuando a ver si le preguntó, bueno, pero ¿qué él pensaba ser presidente? Claro, me tenía engatusada que iba a ser el presidente de la República. ¿Desde qué momento se le ocurrió pensar en esa posibilidad? Pues Darío, yo no sé, yo desde muy niño tengo un gran amor por la política, por lo público, y casi que yo le diría que yo llevo toda la vida desayunando, almorzando y comiendo temas relacionados con política, de historia, de políticas públicas. No creo que en mi vida haya un solo día donde no se me pase algún pensamiento en esta línea. Y mi abuela, que tiene 94 años, que está desafortunadamente muy, muy malita, y ella fue la que me empezó como a
a generar este amor por la política. Ella me regalaba los discursos de Gaitán en los acetatos y me hablaba de Olaya Herrera y me hablaba de Darío Echandía. No me hablaban mucho los conservadores, eso después me pero mi abuela era muy liberal y me hablaba mucho de ellos y crecí como con esa inquietud. Y mira las cosas que me pasaban. Mi abuela era fascinada con Kennedy, pero fascinada. Cuando Kennedy vino aquí en el 61 a Colombia, mi abuela se fue a parar al Dorado a ver la comitiva, la llegada de los carros y todo. Y ella dice que se abalanzó al carro para pegarse al vidrio y poderle ver la cara a Kennedy. Entonces ella me contaba todo eso y me regalaba las copias de la revista Life. Todo eso me lo infundió ella. Y obviamente pues tenía el ejemplo de mi papá y mi mamá también politóloga, pero mi abuela tenía ese bichito, me lo pasó ella. Qué maravilla. Ahora esta sí es la última. ¿Qué le halaga más? Cuando en una manifestación o cuando en un recinto cerrado la gente le dice candidato o presidente. No, ¿sabe qué es lo que me hace más feliz? El contacto directo con la ciudadanía y gestos de cariño. Mire, el otro día le voy a mostrar una cosa que no se la tengo acá, espéreme y se la voy a mostrar. Porque estas son ¿Tiene cosas... plata en la billetera? ¿Cuánto carga? No, platica no, pero la llevo aquí en el bolsillo y la llevo ordenada como buen paisa por el tamaño de billete. Mire lo que le quiero mostrar. Esta niña, esto fue en el Líbano, Tolima. Me entregó esta foto, se la comparto y mire lo que dice detrás. Muchas gracias. Estas son las cosas que a mí me hacen feliz. Fabiana Cabanzo Trujillo, este es mi ídolo y ejemplo a seguir. Yo también seré presidente de Colombia y le deja el teléfono celular. Y la niña, para los que están viendo Red Más, aquí esa es una chiquita de muy pocos años. Esas son las cosas que a mí me motivan. Mire, le muestro cosas, por ejemplo, que las cargo. Aquí me regalaron, ayer justamente, terminando el cierre de campaña, una señora me regaló este rosario. Me dijo, ¿Y por qué lo conserva? Porque me dijo, por favor, guárdelo, téngalo aquí en adelante, téngalo con usted. Son cosas que ¿Pero para usted mí... sí va a misa? Yo no voy tanto a misa, pero sí soy una persona espiritual y tengo ¿Cómo una es disciplina. su Dios, ese Dios en el que cree? No, yo soy católico, Darío, yo soy católico y soy practicante y todo. Lo que nunca me ha gustado es hacer ostentación política de la fe. Me parece que los políticos se la pasan dándose golpes de pecho. ¿Cómo se entendía también con Ordóñez? No, pues usted sabe que me entiendo con él en muchas cosas y en otras no tanto, pero lo cierto es, me gusta tener esa espiritualidad, me gusta tener ese respeto a Dios, me gusta tenerlo. Porque además yo siempre he creído una cosa, el único que pone y quita reyes en la faz de la tierra es Él. Y yo soy una persona que tengo respeto y mucha espiritualidad y me siento además muy, muy contento que en mi familia, con mi esposa y con mis hijos, tenemos esa disciplina. Pero respeto las orientaciones religiosas de cualquiera, pero al interior de la familia le damos un peso importante a la espiritualidad. 2:15 ha estado con Caracol de entrevista neta. El Casi me deja de panelista usted aquí lo esperamos con mucho gusto, doctor Muchas Iván gracias, Duque. Darío, muchas gracias. Mañana estará Germán Vargas Lleras y pasado mañana, por supuesto, Sergio Fajardo, y ya estuvo Petro. Y mejor sin el tango, ¿no? Ponga el tanguito aunque sea para despedirlo. Dígale a cada uno de la cabina que le pongan mano a mano. Hoy no puedo cantar por la garganta, pero para que Darío se acuerde de las... Ya había cantado acá. Sí, pero para que Pero Darío es que hoy no también tiene se acuerde. voz, realmente. Tiene votos, pero no tiene voz. Pero que nos pongan mano a mano, Darío, que sea para despedir la entrevista. Flaco, hombre. Voy a hacer la versión gardeliana. ¿Aguardiente o whisky? Aguardientico. ¿Con agua? Con agüita, sí. No, mentiras, con hielito. Y con y coquito y... Coquito y limoncito. Limoncito. Limoncito y un manguito también. Agridulce. Sí, sí. Pero además con una buena conversación. Bueno, pero una estrofita, ¿no? ¿Se puede? Pero no sé cómo está la voz. Fuiste buena, consecuente, y no sé qué me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Bien, doctor Iván Duque, muchas gracias. Gracias, 8:24, 9:24 Caracol.